501 al 510. Capítulo 501. Adorado como un santo. Las personas que salieron del bosque parecían muy extrañas. Todas medían más de 2 metros y eran muy musculosas. Iban sin camisa, revelando su piel oscura. Sus rasgos eran amenazadores con una boca de colmillos y cuernos rizados que sobresalían de sus frentes. La única pieza de ropa que llevaban era una falda de cuero alrededor de su cintura. Parecían ser cazadores. En ese momento, caminaban desde el bosque a una pequeña ciudad, llevando los cadáveres de unas pocas bestias gigantes desconocidas. Algunas personas aparecieron en la ciudad también. En una inspección más cercana, se veían exactamente como los cazadores, aunque un poco más débiles. Se alegraron después de ver a los cazadores. Algunos niños también salieron corriendo y rodearon a los cazadores. Sus pequeñas manos agarraron a la presa mientras se reían. Al ver esto, Gretel determinó: son demonios, probablemente un tipo de demonio con cuernos. Pero por alguna razón, siento que su línea de sangre no es pura. ¿Demonios mixtos?, preguntó Link. También sintió que estos demonios tenían una aura mixta. Sintiendo más de cerca, se sentían sombríos pero no tenían la furia caótica de los demonios del abismo. Es probable. No parecen muy poderosos. Deberíamos ir y comprobar. Claro, asintió Link. Sintió que los demonios mixtos eran débiles. Estos cazadores estaban en el nivel 5 y eran muy promedio. Incluso si Gretel se desactivara momentáneamente, no sucedería nada malo con Link presente. Tenía otra consideración. Gretel era hermosa, pero eso era del estándar de belleza de un humano. Tal vez ella era una fea bruja para los demonios, así que tendría que preocuparse de que su apariencia causara problemas. Al ver que los cazadores habían caminado hacia la entrada de la ciudad, Link sacó a Gretel del bosque. Una vez afuera, canceló el hechizo de invisibilidad y se dirigió hacia los cazadores demonios mixtos. Fueron descubiertos por los demonios después de 50 metros. Estos chicos parecían realmente sorprendidos. Miraron a izquierda y derecha, gritaron algo, tiraron sus armas al suelo y empezaron a correr. Gritaron mientras corrían y parecían muy emocionados. ¿Van a atacar?, preguntó Gretel a Link. Link sacudió la cabeza. No lo parece. No trajeron armas a pesar de sus palabras. Todavía activó un escudo de defensa espacial transparente alrededor de ellos, por si acaso. Unos segundos más tarde, estos demonios estaban a unos 30 metros de distancia. Luego, ignorando el lodo en el suelo, cayeron de rodillas y prácticamente se postraron en el suelo. Link nunca había visto a nadie arrodillarse así, por lo que se relajó instantáneamente después de ver esto. Siguieron murmurando mientras se arrodillaban. Link escuchó un poco. Parecía ser una variante de la lengua franca, y podía distinguir algunas palabras, pero hablaban demasiado rápido. También eran muy nasales, por lo que Link no podía entender lo que estaban diciendo. Telle, ¿puedes entender algo?, preguntó Link. Gretel negó con la cabeza ligeramente. Solo algunas palabras, como el mensajero de Dios, santo, y tal. Parecen estar adorándonos. No, creo que adoran a alguien que se parece a nosotros. Esto tenía sentido. Era la primera vez en este lugar para Link y Gretel. Estos demonios no deberían reconocerlo y no los adorarían. La única posibilidad era que un humano parecido hubiera venido antes. Este hombre era probablemente muy poderoso. De lo contrario, no sería venerado. Así, en ese caso, las cosas serían mucho más fáciles. Link no habló, movió su mano y activó la mano del mago. Los cuerpos arrodillados fueron levantados. Intentaron resistir instintivamente, pero el poder de Link estaba en otro nivel. No pudieron defenderse en absoluto. Los cazadores estaban aterrorizados y en shock. Uno de los más musculosos comenzó a gritar algo. Link podría distinguir algunas palabras, como santo, salvador y otras palabras reverentes. Ahora no podía entender, pero no estaba preocupado. Para gente como él y Gretel, aprender un idioma, especialmente una variante de la lengua franca, era extremadamente fácil. Mientras permanecieran con estas personas, podrían aprenderlo en unos pocos días. Antes de esto, tendrían que quedarse callados, escuchar y observar. No le importaba lo que los demonios estaban diciendo. Manteniendo su rostro inexpresivo, señaló la pequeña ciudad y comenzó a caminar. Los demonios mixtos intercambiaron miradas y siguieron detrás de él. Cuando llegaron a un muro de piedra, Link decidió impresionarlos con un hechizo. Agitando la mano, una serie de runas aparecieron en la pared. Entonces él palmeó la muralla. Como una piedra que se estrella contra el agua, una puerta se abrió en ella. Con Gretel, Link entró. Cuando los demonios lo siguieron, el simple portal ya había desaparecido. Los demonios tocaron la
pared lisa, mirando de lado a lado, arriba y abajo. Simplemente no pudieron encontrar una grieta que permitiera a alguien pasar. A estas alturas, muchas personas estaban reunidas por el muro, todos ellos demonios mixtos. Al ver esto, todos gritaron. Link pudo escuchar conmoción y reverencia en sus voces. Las calles dentro de la ciudad estaban muy sucias, como la ciudad exterior de Ciudad Chamuscada. El suelo estaba cubierto de barro, heces, huesos, destrozados, vegetales podridos y más. Todo el pueblo apestaba a basura. Gretel frunció el ceño. Ella sabía que no podía mostrar su disgusto, por lo que se forzó. Link tampoco estaba acostumbrado a esto. Lanzó un hechizo de levitación para ellos y bajó a Gretel. Luego lanzó un hechizo de limpieza al aire. Ya no tendrían que oler el olor repugnante después de eso. Lanzó un campo de fuerza que empujó a los dos hacia adelante. Flotaron lentamente hacia el centro de la ciudad. Los demonios mixtos en la ciudad claramente no habían visto magia antes. Al ver a los dos flotando sobre el suelo, todos se sorprendieron. El resultado fue que, donde quiera que pasaban Link y Gretel, todos los habitantes del pueblo se arrodillaban para rendir culto, sin tener en cuenta la suciedad del suelo. Después de flotar así durante unos minutos, los dos vieron a algunos guerreros con una armadura de cuero sucia y lanzas de acero. Se acercaron, escoltando a un viejo demonio con una cabeza de cabello blanco y una cara de arrugas. Este anciano era claramente de alto estatus. Caminó inestablemente con su bastón. Todos los demás lo siguieron respetuosamente. Después de ver a Link y Gretel, entrecerró los ojos y los estudió durante un largo rato. Luego arrojó su bastón a un lado y cayó de rodillas. Al verlo así, los guerreros detrás de él lo siguieron y se arrodillaron sin dudarlo. Esto hizo que Link sintiera que algo estaba mal. Las personas que vieron antes eran todos plebeyos. Dicho sin rodeos, eran campesinos ignorantes. Mientras parecían similares, era fácil confundir a Link y Gretel con otra persona. Sin embargo, este anciano era diferente. Por el aspecto de las cosas, debería ser más inteligente. Puede que no esté muy bien informado, pero al menos debería saber más que los ciudadanos normales. Los había estudiado cuidadosamente antes de arrodillarse también. Esto significaba que Link y Gretel se veían muy similares al hombre que adoraban. Esto no tiene sentido, susurró Gretel. A ella también le pareció extraño. Pero ahora tenían la barrera del idioma y no podían comunicarse. Aunque tenían dudas, no podían decir nada. ¿Qué podían hacer ellos? Link miró a su alrededor y vio a algunos demonios más pequeños arrodillados en la multitud. Deberían ser los niños. Claramente no se sentían tan reverentes como los adultos. Aunque también estaban arrodillados, seguían echando miradas furtivas a su alrededor. Link también vio muchas verduras y carne ahumadas colgando de las casas al costado de la calle. Aunque no había muchas, la ropa de los aldeanos también estaba muy gastada. La mayoría de los hombres estaban desnudos con un trapo alrededor de la cintura. Las mujeres iban ligeramente mejores, pero solo con un trapo extra alrededor de su pecho. Los niños estaban básicamente todos desnudos. Los demonios mixtos aquí tenían condiciones de vida horribles y carecían de mucha riqueza material. Pensando en esto, se le ocurrió una idea. Aprendería el idioma primero, pero no quería aprender de los adultos. Su pensamiento era menos inocente y podía ser molesto. Aprendería de estos niños y sabría muchas cosas que los adultos no estaban dispuestos a decir. Link mantuvo su expresión severa. Primero, hizo un gesto al bastón del anciano y este voló a sus manos. Él, furtivamente, sacó un pedazo de mitril y usó un encantamiento para fundir el mitril en el bastón. Añadió un hechizo de fortalecimiento de nivel 5 y luego usó el mitril para dibujar muchos patrones elegantes. De esta manera, el bastón se volvió bello como una obra de arte. Algo tan hermoso nunca había aparecido en la ciudad antes. Link podía ver el deseo claramente en los ojos del anciano. Link no le dio el bastón de inmediato. Señaló a algunos niños y luego empujó el bastón un poco hacia adelante. Su significado era claro: intercambiar a los niños por el bastón. El mayor vaciló y miró a los padres de los niños. Link siguió su mirada y les señaló con sus dedos, lanzando un hechizo de curación de dragón a todos estos demonios. Link pudo decir que todos tenían algún tipo de enfermedad debido a largos años de trabajo. Con el hechizo, todos sus problemas fueron curados. Muchos hombres se habían encorvado, pero ahora se erguían altos, llenos de energía. Parecían haber rejuvenecido al instante. Esta acción era como la mano de un dios. En lugar de castigo, fue curativo. También estaba demostrando que los niños no serían tratados mal con él, y mucho menos estar en peligro.
Algunos padres empujaron voluntariamente sus hijos hacia Link, eran 5 en total. Link asintió levemente y arrojó el bastón al anciano. Luego señaló el bosque fuera de la ciudad. Sin explicarlo, activó el salto dimensional. Apareció una luz blanca. Bajo las miradas reverentes de la gente del pueblo, Link, Gretel y los 5 niños desaparecieron de la ciudad. Zoom, el grupo reapareció en el bosque. ¿Qué estás planeando?, preguntó Gretel finalmente. Nos quedaremos aquí por un tiempo y aprenderemos de los niños. Una vez que sepamos la situación, podemos usar la ayuda de los locales para encontrar los materiales necesarios para tu antídoto. También usaré este tiempo para estudiar este meteorito. En realidad, había otra razón. Sintió que la gente de aquí había reaccionado de forma muy extraña. Esta isla podía contener algún secreto. Al menos tenía que averiguar si eran amigos o enemigos. A Gretel realmente no le importaba. Está bien. Link se rió entre dientes. Así que primero voy a construir una fortaleza segura. Para una figura legendaria, convertir la tierra en piedra y la piedra en un edificio era una tarea simple. Capítulo 502. La leyenda del rey tuerto. Primera parte. Link agitó una mano hacia los 5 niños demonios mixtos que lo rodeaban y señaló los bosques cercanos. Como no estaba familiarizado con el idioma local, Link activó un hechizo de sugerencia de nivel 0. Vamos. Los niños se enderezaron y caminaron hacia donde Link había señalado. Gretel también estaba a una distancia segura de él. Link encontró una superficie plana en el bosque después de caminar un poco alrededor. Dejó escapar un estallido de poder del dragón, y una onda espacial blanca se extendió en las 4 direcciones de su cuerpo. Los árboles a su alrededor fueron derribados en un instante. Cuando los árboles cayeron uno tras otro, el aire se llenó de un enjambre de versiones reducidas de las cuchillas del vacío de Link. Las navajas mágicas translúcidas corrieron hacia los árboles y comenzaron a rasurar sus hojas y ramas, hasta que los árboles quedaron completamente desnudos en el suelo. A medida que aumentaban las distorsiones espaciales en el área, los troncos limpios caían en pilas ordenadas de vuelta al suelo. Link luego los secó a todos con un resplandor rojo brillante. El terreno a su alrededor ahora estaba nivelado y listo para la construcción. Luego dejó que su poder del dragón fluyera en la tierra. 3 segundos después, levantó ambas muñecas y susurró: «Levántate». Un castillo de tierra marrón grisáceo comenzó a tomar forma. Al mismo tiempo, un círculo de luz azul blanco había aparecido a 2 metros en el aire. A medida que la tierra se elevaba a través del círculo, se transformó instantáneamente en piedra dura y pulida. Esto era simplemente un hechizo nivel 4 de tierra a piedra. Su función principal era convertir la tierra ordinaria en piedra mágica, pero Link había llevado el hechizo a otro nivel. Lo que había esculpido con un hechizo tan simple no era más que un milagro. Los niños demonios mixtos que estaban en la distancia miraban el trabajo de Link, completamente estupefactos. Algunos de ellos se quedaron sin palabras, sus ojos abiertos como platos. Algunos parecían haber olvidado que todavía tenían sus pequeños pulgares mugrientos en la boca, mientras que otros dejaban que sus mandíbulas se abrieran, delgadas estalactitas de saliva que caían de las comisuras de sus bocas. En no más de 5 minutos, un castillo de 15 metros de altura y 10 de ancho ahora estaba majestuosamente ante ellos. Alrededor del castillo, había una gran muralla, en la que se colocaron puertas de madera montadas con runas. La estructura general del castillo ahora estaba completa, pero sus detalles permanecieron lejos de ser completados. Mirando la creación de mala calidad que tenía ante él, Link sintió su compulsión por suavizar mágicamente todas sus imperfecciones. Activó Camino del Vacío y comenzó a volar alrededor de la pared en círculos. Comenzó a tallar los adornos a través de las paredes del castillo y las paredes dentro y fuera de este. Luego procedió a colocar los pisos y colocar los muebles del castillo y los marcos de las ventanas de madera con las pilas de troncos secos en el exterior. 10 minutos más tarde, después de hacer 10 rondas alrededor del castillo, Link finalmente terminó con todo el castillo. Los detalles y los muebles del castillo en su interior estaban esculpidos con una exquisitez que contrastaba espléndidamente con el estilo simplista del edificio. Link aterrizó en el suelo de tierra dentro del castillo. Con un empujón de su mano, el suelo de tierra se transformó instantáneamente en una superficie plana compuesta de tejas de jade. Link avanzó, y la superficie verde jade comenzó a serpentear hacia adelante. Cuando salió de las murallas del castillo, un suave sendero verde continuó extendiéndose hacia afuera bajo la sombra del bosque. El camino continuó extendiéndose a 30 metros de distancia de los terrenos del castillo hasta que finalmente llegó a la reina del dragón rojo. Link le sonrió, extendió una mano y se inclinó ante ella.
Su Alteza, su palacio está listo para usted. Gretel le devolvió la sonrisa. Si la noticia de que utilices tus habilidades de encantamiento para una tarea tan insignificante se extiende, serás el hazmerreír del mundo mágico. A pesar de lo que había dicho, Gretel estaba impresionada con la obra de Link. Caminó por el sendero de jade en mosaico hacia el deslumbrante castillo. Los niños demonios mezclados a su lado miraron a Link con ojos temerosos. Cuando Link se volvió hacia ellos, algunos de los niños imitaron la postura deferente que sus mayores habían adoptado en ese entonces, postrándose ante Link sin atreverse a hacer contacto visual directo con Link. Sin embargo, continuaron chismeando con entusiasmo entre ellos. Aunque Link no entendía una palabra de ellos, podía sentir claramente su asombro. Link no dejó que los niños se levantaran de inmediato. En cambio, escuchó sus divagaciones durante unos minutos, tratando de dar sentido a algunas de sus palabras. Luego les habló. Levántense ahora y síganme. Habiendo dicho esto, Link se dirigió al castillo después de Gretel. Los niños parecían entender lo que Link había dicho. Se detuvieron por un momento, se levantaron de nuevo y siguieron tímidamente a Link al castillo. Como aún eran niños, no tenían mucho autocontrol. Después de caminar por un tiempo, habían olvidado completamente su deferencia hacia Link y comenzaron a charlar entre ellos nuevamente. Link no los detuvo y los escuchó atentamente, tratando de aprender la lengua de los demonios mixtos de su emocionada conversación. Cuando llegaron a la entrada del castillo, Link, que había estado escuchando la conversación de los niños durante todo este tiempo, ahora tenía una mejor comprensión de su idioma. Se detuvo en la puerta, se volvió y señaló a los niños puntos de luz que contenían un hechizo de limpieza y un hechizo de encantamiento flotaban desde su dedo hacia ellos. El hechizo de limpieza los limpió de toda suciedad en sus cuerpos, mientras que el hechizo de encantamiento transformó los trapos que llevaban en hermosos conjuntos de ropa. Sin esperar a que los niños terminaran de maravillarse con su ropa nueva, Link señaló a Gretel, que estaba admirando los elegantes muebles, en el gran salón del castillo. Él les dijo, ella, reina, señora, obedece las órdenes de la señora, ¿entiendes? Entiende, respondieron tímidamente los niños. Link se señaló entonces a sí mismo. Yo, el guardián del castillo, estoy a cargo de ti, te entrenaré para servir mejor a la reina. ¿Entienden? Entiende, respondieron los niños. Sus respuestas eran algo desorganizadas. Uno de ellos todavía tenía el pulgar en la boca y, como resultado, su voz salió apagada. Link le hizo un gesto con el dedo y le dijo, no se chupe los pulgares, o terminará como él. Diciendo esto, chasqueó los dedos y cerró mágicamente la boca del niño. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro, mientras trataba de sacarse el pulgar de la boca, pero fue en vano. Los otros niños lo miraron con horror. Una de ellas, una niña probablemente, comenzó a llorar, y las otras tres siguieron su ejemplo. El caos descendió sobre ellos en un instante. Link lanzó un hechizo de silencio sobre ellos, y luego sacó 4 trozos de fruta seca de su colgante espacial. Le dio una pieza a cada uno de ellos. Esto es algo bueno. Los 4 niños que no se chupaban los pulgares al instante dejaron de llorar. Miraron los trozos de fruta con cautela. Entonces uno de los niños, más atrevidos, que ya no podía resistir el olor dulce que venía de él, dio un pequeño mordisco. Su rostro se dividió en una amplia sonrisa, y con entusiasmo gritó a los demás. Es dulce. Los 4 niños se secaron las lágrimas y comenzaron a mordisquear el trozo de fruta seca. El niño que tenía la boca cerrada por Link se había olvidado momentáneamente de su terrible experiencia. Ahora miraba con avidez a sus compañeros que estaban masticando sus trozos de fruta dulce delante de él. Link le quitó el hechizo y luego extendió un trozo de fruta seca delante de él. Justo cuando el niño lo buscó con entusiasmo, Link retiró su mano y se metió el caramelo en la boca. Él les dijo mientras masticaba su propia golosina, obedezcan mis órdenes y obtendrán algo bueno para comer. Mi primera regla es no chuparse el dedo. ¿Lo entienden? Lo entendemos, guardián, respondieron los 5 al unísono. 4 de sus caras estaban llenas de emoción, aunque una de ellas seguía con los ojos llorosos. Con una golosina sabrosa como recompensa, sus recuerdos habían mejorado mucho. Bien, mi segunda regla, mantenerse limpio en todo momento. Lávense en el estanque si de alguna manera se ensucian. Bueno, mi tercera regla. Link comenzó a enumerar las reglas de su castillo a los niños, haciéndolos cumplir con la promesa de un delicioso bocado o alguna forma horrible de castigo mágico. 10 minutos más tarde, finalmente los había convertido en sirvientes del castillo limpios, obedientes y educados. Cuando los llevó a los 5 al castillo, Link comenzó a asignarles sus habitaciones y tareas.
Luego les dio a cada uno un hermoso brazalete de mitril, que le permitió escucharlos cada vez que quisiera. Link quería tener una mejor comprensión de la isla en sí misma escuchando las conversaciones de los niños. Manténganlo siempre en su muñeca, no se lo quiten o no tendrán nada que comer. Al decir esto, Link les dio a cada uno un pedazo de queso dulce. ¿Entendido, guardián? Los 5 niños habían memorizado sus enseñanzas. A pesar de que estaban hambrientos en este momento, permanecían de pie, sin atreverse a tocar los trozos de queso que se les habían dado. Bueno, pueden comer. Cuando terminó de hablar, los niños metieron los trozos de queso con avidez en sus pequeñas bocas. Mientras masticaban, miraron de reojo a Link, sin saber si habían hecho algo mal. Link los observó por un momento, luego asintió. Bueno, ahora, recuerden esta última regla. Cada vez que se ilumine la pulsera en el gran salón les estará esperando su comida. ¿Entendido? ¿Entendido, guardián? Bien. Ahora pueden ir a jugar afuera. Link se desvaneció en una luz blanca, y en un instante reapareció al lado de la reina del dragón rojo. Ella estaba en el balcón en el 3er piso del castillo. Se apoyó contra la barandilla y contempló la aldea de demonios mixtos en la distancia. Sintiendo la ráfaga de la aparición de Link a su lado, ella preguntó sin volverse hacia él. ¿Ya preparaste a los pequeños? Por supuesto. De hecho, ya casi domino su lengua. Link entregó una piedra rúnica a la reina del dragón rojo y dijo: puedes usar esto para escuchar de qué están hablando entre ellos. Un movimiento inteligente. Gretel aceptó la piedra rúnica con una sonrisa y luego preguntó: ¿qué planeas hacer a continuación? Link ya tenía planeado su siguiente paso. Sacó el meteorito morado. Tendré que estudiar las propiedades especiales del meteorito. En cualquier caso, necesitamos encontrar un material de amortiguación adecuado para la explosión de la singularidad lo antes posible. Te dejaré manejar los asuntos en ese sentido, mientras trataré de entender a los locales aquí y buscaré el resto de las hierbas medicinales que aún me faltan para el antídoto. Oh, espero que los pequeños sean de alguna ayuda en esa área. Link sonrió. Son bastante inteligentes. Más adelante te forjaré un par de objetos mágicos para que puedas defenderte de cualquier amenaza en el bosque. Recuerdo que los niños mencionaron algo acerca de un rey tuerto. También tenía su propia piedra de escuchas. Se la acercó a la oreja y escuchó las voces de los niños. Uno de los oradores era una niña. Mi abuela dijo que nadie debería construir sus casas en el bosque, porque es el dominio del rey tuerto, y castigará a cualquiera que entre en su bosque. ¿De qué tienes miedo? El rey tuerto no podrá derrotar al guardián. No viste lo poderoso que era. Pero mi abuela dijo que el rey tuerto es tan grande como una montaña. Destruirá el castillo con solo un estornudo. Incluso una vez comió 100 llamas de un bocado. Si está molesto, comenzará a pisotear, y el suelo debajo de él se abrirá. Los niños parecían estar describiendo a una criatura monstruosa que vive en el bosque. Aunque todo sonaba como un cuento de hadas, siempre había algo de verdad en las leyendas. Además, Link había notado que no había edificios en ningún lugar del bosque. Miró a Gretel. ¿Crees que en realidad hay un rey tuerto? Gretel le devolvió la sonrisa. Tal vez. La gente del pueblo parece asustada por la apariencia del castillo. Eres el duque de la raza del dragón, de todos modos, ¿de verdad tienes algo que temer? Capítulo 503. La leyenda del rey tuerto, segunda parte. A las 3 de la tarde, una hora después de que Link terminara de construir el castillo, un grupo vino de la aldea de los demonios. El líder era el anciano de antes. Mirando hacia abajo desde el balcón, Link pudo ver que los demonios estaban ansiosos e inquietos. Algo increíble parecía haber sucedido. Cuando el grupo estaba a unos 30 metros de distancia de las puertas del castillo, se detuvieron. Caminaron frente a la puerta, queriendo acercarse a ella, pero aparentemente aturdidos por el hermoso edificio que se cernía sobre ellos. Se debatieron allí, preguntándose si debían entrar. De pie en el balcón, Link quiso reír. La luz blanca brilló, y apareció sobre las murallas de la ciudad. Los demonios de abajo inmediatamente la notaron. Se callaron y cayeron de rodillas. Entonces el anciano comenzó a gritar. Esta vez, Link en su mayoría pudo entender. El mejor mensajero de Dios en el mundo mortal, tengo una cosa muy importante que puede estar relacionada con su seguridad que debo decirle. Link ya había adivinado lo que iba a decir. A propósito, esperó unos segundos, asustando tanto a los demonios que comenzaron a sudar. Finalmente, dijo, habla. Su voz no era fuerte, pero sonaba clara bajo el hechizo. El anciano comenzó a gritar de nuevo. Dios mío, suficiente, llega al punto, interrumpió Link. Dios, mensajero de Dios, debo decirte que el bosque es el territorio del rey Moropir el Tuerto. Es muy fuerte y tiene mal genio. No le gusta que la
gente viva en el bosque. El rey tuerto en realidad tenía un nombre. Eso significaba que este tipo realmente existía. Después de pensar un poco, Link preguntó, ¿lo has visto antes? Los hombres mayores y fuertes a su lado inmediatamente asintieron furiosamente. El anciano incluso abrió los brazos en una postura exagerada. Sí, sí, es tan alto como una montaña. Cuando estás debajo de él, ni siquiera puedes ver su cabeza. Sus brazos son muchas veces más gruesos que la cintura del elefante rojo. Su bofetada puede convertirte en carne picada. Él usa los árboles como armas. Simplemente puede arrancar árboles antiguos que un grupo de personas ni siquiera puede llegar a abrazar con los brazos enlazados. Luego agita el árbol y golpea a quien ve. Nadie es su rival. Él también tiene muchos poderosos subordinados. Su explicación fue un poco exagerada y llena de descripciones subjetivamente delirantes. Pero cuando habló, los otros demonios asintieron en acuerdo. Esto significaba que la mayoría de sus palabras eran objetivas. Probablemente realmente habían visto a Moropir antes. Cuando Link escuchó la última frase, no pudo evitar sonreír. Pelear con árboles es una forma tan primitiva de pelear. Este es probablemente un gigante con una fuerza infinita. A juzgar por las medidas de los árboles, debería medir entre 30 y 50 metros de altura. De hecho, sería imparable para la gente normal. Pensando en esto, agitó su mano. Ya veo, dijo. Ya se pueden retirar. Antes de que los aterrorizados ciudadanos pudieran responder, Link agitó la mano después de hablar. Usó el salto dimensional para enviarlos de vuelta al pueblo. Al regresar al castillo, vio que Gretel estaba contando historias de horror a los niños demonios mixtos. Temblaron de miedo, haciéndose bolas, pero les encantaron las historias. Terminaron temblando como codornices, haciendo que Gretel se riera. Al ver que Link estaba de vuelta, los niños se pusieron de pie, inmediatamente y dijeron al unísono, guardián. Gretel no creía que Link también pudiera disciplinar a los niños. Ella no pudo evitar reírse otra vez. Después de que su risa se calmó, ella preguntó, ¿entonces realmente hay un rey tuerto? Sí, probablemente es como un gigante de la montaña. También tiene un nombre, Moropir, respondió Link con una risa. Los gigantes de la montaña eran criaturas gigantes de elementos terrestres en Firuman. Eran tan grandes como una montaña y, en promedio, tenían más de 40 metros de altura. También luchaban tirando árboles y eran terriblemente fuertes. El poder del elemento de la tierra dentro de ellos generalmente estaba por encima del nivel 8. Para la gente normal, esta era una existencia divina. Pero tan fuertes como eran, todavía era un poder mortal. Una figura legendaria todavía podría matar a miles con un ataque. En este caso, Gretel ya no se preocupó. Riéndose, ella dijo, entonces me quedo tranquila, guardián. Link rió torpemente. Después de una pausa, dijo, iré a fortificar el castillo. Esto no era para defender el ataque directo del rey tuerto. Más bien, era para protegerse contra las ondas de choque. Link se fue a trabajar. A mayúscula. Gretel parecía gustarle mucho estos niños demonios mixtos. Los hizo reunirse y comenzó a contar la historia de terror de nuevo. Estaban tan asustados que seguían temblando. Por otro lado, Link estaba fuera del edificio. El castillo usaba runas mágicas regulares de alrededor del nivel 4. Si una figura de nivel 4 pateaba las piedras con todas sus fuerzas, causaría bastante daño. Esto era naturalmente insuficiente contra alguien en el nivel 8. Link usó el camino del vacío para volar alrededor del castillo, golpeando continuamente las runas. Las paredes eran blancas antes. Después de rodearlo con runas unas cuantas veces, apareció en las paredes un escudo translúcido, como jade, de 20 centímetros de espesor. Esto era material, de nivel 9. Incluso si el rey tuerto atacara directamente, podría durar un tiempo. Después de esto, Link se volvió para ir a estudiar el meteorito. Pero, después de volar un poco, miró hacia el cielo. Eran las 4 de la tarde. Se hacía tarde y era la hora de la cena. En el pasado, antes de que se sellara el poder de Gretel, esto no sería importante. Ella podría pasar un año sin comer. Las cosas eran diferentes ahora. Ella no era más fuerte que una persona normal, ella necesitaba 3 comidas por día para reponer su energía. Con esto en mente, Link voló hacia el bosque. Al cabo de un rato, se llevó a un animal parecido a una cabra salvaje. Primero fue al arroyo, no muy lejos del castillo, y trató el cuerpo con un hechizo. Separó la carne, los huesos y los tendones. Recordando las delicias que había comido antes, comenzó a cocinarlo con hechizos junto al arroyo. Era demasiado lujoso cocinar carne con un hechizo de fuego, pero era rápido. En 10 segundos,
el sabor se asentaría para que Link pudiera experimentar rápidamente. Él también era un perfeccionista y tenía que hacer todo perfecto. El resultado fue que Link lo intentó 109 veces en 15 minutos. Continuó revisando la receta hasta que tomó el mejor fuego y la cantidad de especias para un cordero. Cuando salió el resultado final, Link probó lo que había hecho. Se golpeó los labios, muy satisfecho con el sabor. Sin embargo, no era suficiente comer carne. Link luego encontró algunas plantas comestibles por el arroyo. Utilizó pequeños hechizos de agua y fuego para experimentar docenas de veces antes de obtener buenos resultados también. Después de terminar todo, Link voló de regreso al castillo. Hora de la cena. Mientras hablaba, Link agitó la mano. Docenas de platos elegantes aparecieron en la larga mesa de comedor en el castillo. Estaban llenos de comida que se veía deliciosa, todo hecho por Link. Gretel trajo a los niños. Se sentó en el asiento principal y probó la creación de Link. Sus ojos se iluminaron y lo miraron, satisfechos. Sonriendo, ella dijo, no está mal, sigue cocinando así. Link sonrió irónicamente. Se sentía como si se hubiera condenado a sí mismo. Sin embargo, solo tenía que hacer de chef hasta que el poder de Gretel se recuperara. No sería por tanto tiempo. En cuanto a los niños, Gretel dijo, niños, coman. Los 5 niños habían estado observando la comida por un tiempo. Querían simplemente saltar sobre la comida, pero con Link presente, no se atrevían a volverse demasiado locos. Tuvieron que usar los utensilios y comer la deliciosa comida poco a poco. Se veían muy cuidadosos. Link también comió algo de comida. Era un pequeño refrigerio para él. Cuando todos terminaron de comer, usó un hechizo de limpieza para limpiar. Todo luego finalmente fue a una habitación tranquila en el nivel superior del castillo para estudiar el meteorito. El meteorito era de color púrpura oscuro, y estaba a temperatura ambiente al tacto. Cuando lo golpeó, zumbó suavemente. Fue muy extraño. Link lanzó una pequeña bola de fuego de vacío destructor, explotó en la superficie del meteorito. Después de que las llamas desaparecieran, el meteorito se mantuvo sin cambios. Incluso la temperatura no cambió. Una roca interesante, pero ¿cuál es la temperatura máxima que puedes soportar? Si realmente pudiera usarse como una pantalla térmica, Link estimó que debía ser capaz de soportar al menos un ataque de nivel 20 para crear un escudo suficiente para la explosión de la singularidad. El nivel 20 era un poder a nivel de un dios. Link no podía hacerlo solo, pero podía usar un sello mágico para demostrarlo. Por supuesto, el sello mágico sería complicado y consumiría muchos materiales. Esto era necesario para experimentar. Sin embargo, Link guardó el meteorito y sacó todo tipo de materiales. Comenzó a construir el sello mágico de alto nivel en la habitación. Fue muy difícil crear un sello mágico de nivel 20 cuando él estaba en el nivel 11. Link puso todo lo que sabía sobre la mesa y también usó todo el material precioso que tenía. Después de pasar 5 días, finalmente creó un gran sello mágico. Tomó la mayor parte de la habitación. Contenía más de 10.000 ruedas de runas. Todo tipo de técnicas, todo el conocimiento mágico que tenía Link y el escaso conocimiento también del tiempo. Link colocó el meteorito en la runa experimental y luego comenzó a alimentar con poder del dragón el sello mágico. No podía lograrlo tan fácilmente. En realidad, el sello mágico consolidaría su poder de nivel 11 a nivel 20. Incluso si él quería una pizca de poder de nivel 20, Link necesitaba agregar una cantidad tremenda de poder del dragón. Link mantuvo el poder de entrada. 1 hora, 2 horas, 3. A las 10 horas, el gran sello mágico seguía sin responder. El único cambio fue que las runas eran un poco más brillantes. Necesito al menos 2 millones de puntos de poder de dragón legendario para obtener un poco de poder de nivel 20. Espero que no ocurran accidentes, pensó. Si el sello mágico fallaba, y todo ese poder del dragón explotaba a la vez, el castillo sería demolido. Eso apestaría. Lo único bueno era que Gretel había llevado a los niños a recoger hierbas medicinales y no estaban dentro del castillo. Link podría experimentar sin preocuparse. Este sello mágico requería 2 millones de puntos de poder de dragón. Sin embargo, esto no significa que una pizca de poder de nivel 20 equivaldría a 2 millones de puntos de poder de dragón. En realidad, una verdadera figura de nivel 20 pensaría que este sello mágico era extremadamente crudo. Se desperdiciaba mucho poder durante todo el proceso. El mismo Link estimó que el 99.9% del poder se desperdició, solo el 0.1% del poder del dragón se convertiría en poder de nivel 20. Link suspiró. Al final, todavía no estaba lo suficientemente informado. Después de descansar, continuó alimentando el sello de poder durante otras 5 horas.
Cuando las 5 horas se acercaron a su fin, una pequeña cantidad de poder, casi insignificante, apareció al final del sello mágico. El poder parecía sólido y era tan delgado como una aguja. Era blanco y no muy brillante, pero al mirarlo, se sentía penetrante en el ojo. Link no se atrevió a mirarlo por mucho tiempo. Rápidamente evitó sus ojos. Este poco de poder se estaba dispersando tan pronto como apareció. De las estimaciones de Link, si se dispersara 1 centímetro, se degradaría completamente en poder regular. Este tipo de poder era inútil en una batalla, solo podía ser utilizado para experimentos. Activó el sello y el rayo atravesó el meteorito. Luego, con un puff, el meteorito púrpura oscuro se derrumbó en un montón de líquido púrpura burbujeante. No pudo resistir el poder del nivel 20 en absoluto. Link quedó muy decepcionado. El meteorito no era lo suficientemente fuerte. Estaba muy lejos, pero este era el material más fuerte que tenía Link. No pudo reemplazarlo, así que tuvo que mejorarlo. ¿Cómo? Alquimia y encantamientos eran las únicas opciones. Si él quisiera hacerlo con alquimia, tendría que preguntarle a Gretel, pero ella todavía no se había recuperado. Esto era un cuello de botella. Link pensó un poco más y decidió buscar a Gretel. Él la ayudaría a recuperarse primero. Le había dado una runa de seguimiento a Gretel, así que se teletransportó. Con unos pocos destellos de luz, estaba junto a Gretel. Ella estaba en un bosque a pocos kilómetros de distancia. Cuando Link la alcanzó, ella estaba mirando una enorme huella. Al ver llegar a Link, Gretel dijo, la huella es nueva. Juzgando esta pisada, el gigante responsable de esta es de al menos 300 toneladas. Es incluso más grande que un gigante de la montaña. Link echó un vistazo. La huella tenía unos 60 centímetros de profundidad, 5 metros de largo y 2 metros de ancho. Había 2 dedos de los pies, y. Las dos huellas estaban a unos 20 metros de distancia. De hecho, es muy grande. ¿Deberíamos ir a buscarle?, preguntó Link. Gretel negó con la cabeza rápidamente. No quiero retenerte. Ve solo. Pero toma, dibujé todas las hierbas que necesito. Si las ves por el camino, tómalas por mí. Cuantas más, mejor. Link tomó el papel y lo hojeó. Los dibujos eran muy realistas y detallados. También venían con especificaciones. Entiendo. Ten cuidado mientras voy a explorar. Capítulo 504. La leyenda del rey tuerto. Tercera parte. Las huellas en el bosque eran frescas. Link no tuvo problemas para rastrearlas. A quienquiera que pertenecieran estas huellas parecía ser un tipo realmente enorme. Link continuó su búsqueda, sin preocuparse por ser sorprendido por su presa. En el camino, recogió algunas de las hierbas medicinales que Gretel aún necesitaba. En poco tiempo, había reunido un montón de hierbas en su mano. Gretel incluso le había dicho que cuanto más pudiera encontrar en el bosque, mejor. Después de perseguir a su presa y recolectar hierbas en el camino por más de 40 kilómetros a través del bosque, finalmente vio un lago más adelante. El lago tenía forma ovalada, su diámetro era más de 300 metros. Su agua era cristalina. Cerca de las cañas en el borde del lago, Link vislumbró lo que había estado rastreando. Era un gigante. Parecía tener alrededor de 50 metros de altura y con una figura casi humanoide. No tenía mucho vello corporal, ni siquiera ropa, cubriendo su cuerpo musculoso. Debajo de la entrepierna del gigante, Link podía ver, un poco vívidamente, dos enormes bolas de carne que se balanceaban junto con los movimientos del gigante. Unos cuantos pájaros habían aterrizado en el vasto cuerpo del gigante, aparentemente, buscando comida en él. En ese momento, el gigante estaba en cuclillas junto al lago, recogiendo agua en sus manos y llevándola a sus labios. A mayúscula. Veces atrapaba un enorme pez en sus enormes manos. Con una sonrisa idiota en su rostro, lo recogía entre sus dedos, echaba la cabeza hacia atrás, y dejaba que la cosa resbaladiza se deslizara en sus grandes fauces sin siquiera masticar. Parecía estar divirtiéndose con todo esto, ya que se reía para sí mismo durante mucho tiempo. Cuando terminó de reír, el gigante continuó, bebiendo del lago. Link observó a la criatura detrás de un árbol y notó un enorme palo de madera en el suelo junto al gigante. Justo como había escuchado de los nativos, era el tronco de un árbol cuyas hojas y ramas habían sido arrancadas. Uno de los extremos era irregular. Link cambió su perspectiva desde detrás del árbol y vio que el gigante era físicamente similar a un ser humano. La única diferencia era que él solo tenía un ojo. El ojo miraba por encima del puente de la nariz del gigante. El enorme orbe prácticamente cubría la mitad de su cara. También estaba irradiando un brillo naranja inquietante.
este debe ser el rey tuerto, pensó Link para sí mismo. Sentía con cuidado el aura del gigante. Era poderoso, aproximadamente en el pináculo del nivel 8 y cerca del pináculo de poder del reino mortal. Por supuesto, no importaba lo poderoso que fuera un mortal, aún eran un mortal. Para un maestro legendario, el tamaño de un oponente importaba poco. No se sabe si el cerebro del gigante es tan grande como el resto de su cuerpo, pensó Link. Salió de detrás del árbol y corrió hacia el cíclope, gritando: gigante. Había dicho esas palabras en el idioma nativo. También había usado un poco de magia para amplificar su voz. El gigante lo escuchó, dejó de beber y se volvió hacia donde provenía el sonido. No había esperado que una voz tan fuerte viniera del cuerpo relativamente pequeño de Link. Cuando se fijó en Link, lo ignoró y buscó en otro lado al tipo grande al que la voz debía pertenecer. Link se rió sin control de esto. Parece que no es tan inteligente. Toda la fuerza en los músculos, y no hay mucho más allá arriba. Avanzó unos pasos y saludó al gigante, gritando una vez más: aquí. Esta vez, el gigante tuerto lo notó. Se agachó para mirarlo más de cerca. Luego preguntó de forma extraña: pequeño, ¿por qué tienes una voz tan alta? Link sonrió. Había seguido al gigante para medir su nivel de amenaza. Por el aspecto de las cosas, el gigante no era más que un gran bruto. Si ese era el caso, Link solo necesitaba asustar al gigante para que no se atreviera a acercarse a su castillo. Luego activó Camino del Vacío y voló en el aire. Aceleró, y con una explosión en el aire, Link aterrizó en el hombro del gigante en un instante. Caminó casualmente por el hombro y le dijo: hombre grande, ¿has visto el castillo en el bosque? ¿Qué estás haciendo ahí? Sal de ahí, pequeño. Castillo. No, no lo he visto. ¿Dónde está? Quiero tirarlo abajo. Me encanta derribar castillos. El discurso del gigante era incoherente. Su línea de pensamiento también parecía susceptible de ser influenciable. A pesar de estar distraído por la mención de Link del castillo con tanta facilidad, su mano se movió rápidamente hacia su hombro, lista para aplastarlo. Si Link hubiera sido más lento en reaccionar, habría sido aplastado en un charco de carne por la mano del gigante. También habría sido una experiencia extremadamente dolorosa ser golpeado por la mano del gigante si Link no pusiera a su alrededor ninguna forma de defensa a tiempo. Por supuesto, él no dejó que sucediera tal cosa. Link no esquivó la mano del gigante. En cambio, permaneció sentado en su hombro y lanzó un campo de fuerza espacial de nivel 10 a su alrededor. Tan pronto como terminó de lanzar su hechizo, hubo un golpe por encima de él. La mano del cíclope golpeó el campo de fuerza, a mayúscula. A través de su efecto, el impacto de la mano se redirigió alrededor del campo de fuerza sin dañar a Link. ¿Por qué no puedo golpearme el hombro? El cíclope rugió de sorpresa. Giró su mano unas cuantas veces más hacia su hombro, y el resultado fue el mismo. Su mano se deslizó, inofensivamente de su hombro cada vez que golpeaba con la mano a Link. Link permaneció tranquilamente sentado en su hombro. Luego, preguntó: hombre grande, ¿tienes amigos? Sí, tengo muchos amigos y un rey. Mi mano parece estar rota. No puedo golpear mi propio hombro. Esto es extraño, respondió el gigante. Continuó golpeando a Link en su hombro, sin siquiera darse cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos. Entonces él no era el rey de un solo ojo. La respuesta del gigante sorprendió a Link. Pensó un poco en esto y luego preguntó: ¿puedes llevarme a ver a tu rey? ¿Por qué debería llevarte? Mi hombro, mi mano, todos están rotos, ¿va? De repente, el gigante gritó de frustración. Enormes gotas de lágrimas brotaron de su único ojo, y él continuó golpeando su hombro con más persistencia. Al darse cuenta de lo agotado que estaba el gigante, Link voló y aterrizó sobre su cabeza. Clong. El cíclope finalmente logró golpear su propio hombro con su mano. Se echó a reír a carcajadas. Jaja, mi mano está mejor, y ahora no hay nada malo en mi hombro. ¿A dónde fue ese pequeño? Miró a su alrededor, pero no vio a Link por ningún lado. Luego murmuró para sí mismo: extraño. Luego se agachó y volvió a beber. En su cabeza, Link suspiró con decepción ante la evidente falta de inteligencia del gigante. Activó un hechizo de sugerencia de nivel 1 y luego dijo: ve a ver a tu rey. El gigante miró a su alrededor una vez más, pero no pudo ver nada ni a nadie que haya dicho esas palabras. Levantó la mano para rascársela cabeza cuando dijo de forma extraña: porque tengo que ir a ver al rey. No voy a ir. Luego continuó recogiendo agua para beber. Ve a ver al rey. ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien hablando en mi cabeza? Ve a ver al rey. Está bien, no hay necesidad de decirlo dos veces, me voy. El gigante de un ojo finalmente dejó de beber. Se puso de pie, recogió su enorme palo de madera y se alejó del lago con grandes pasos. Link
suspiró exasperado mientras sostenía su frente con una mano. Algo debe haber salido terriblemente mal en el proceso de crear este gran bruto. Ni siquiera tenía la fortaleza mental suficiente para resistir un hechizo de sugerencia de nivel 1. El gigante caminó a un ritmo algo rápido, cubriendo 10 metros de tierra en un segundo. Los árboles que lo rodeaban no eran más que malas hierbas debajo del que no hacían absolutamente nada. Para frenarlo, Link a veces detectaba en las proximidades una hierba medicinal que Gretel aún necesitaba, y saltaba de la cabeza del gigante para agregarla a su colección. Cuando terminaba, saltaba de regreso a su viaje libre por el bosque. Después de caminar por el bosque durante 2 horas, finalmente llegaron a un enorme valle de montaña. En la distancia, Link pudo ver que había muchos edificios en él. El estilo arquitectónico del valle era simplista. Los edificios parecían haber sido construidos simplemente apilando enormes rocas blancas una encima de la otra. Su única característica definitoria era que todo era casi tan grande como el templo del dragón. En medio del valle se alzaba un enorme edificio blanco. Era el único lugar allí que tenía un techo, que estaba a más de 30 metros del suelo. El edificio en sí estaba alrededor de unos pocos miles de metros cúbicos. En él, un gigante que llevaba ropa de piel negra con los hombros al descubierto estaba comiendo con satisfacción un animal grande que acababa de ser cocinado. Una gran hoguera ardía fuera del edificio. 2 cíclopes desnudos estaban trabajando duro, cocinando el mismo tipo de carne sobre el fuego. Había muchos gigantes viviendo en el valle de la montaña. Estaban todos desnudos, sin importar el género. El gigante en el medio del valle parecía ser el único vestido completamente y había otros que lo esperaban. Él debía ser el rey de un solo ojo. El gigante también parecía ser mucho más inteligente que el resto. Pudo notar a Link desde donde estaba sentado, pero su siguiente reacción lo sorprendió por completo. El rey gigante tiró su comida a un lado y salió corriendo del edificio. Dio unos pasos poderosos hacia adelante y luego cayó de rodillas. El rugió: nuestro Salvador Todopoderoso ha venido a liberarnos. Link frunció el ceño ante esto. Primero los demonios mixtos, ahora los cíclopes. ¿Qué demonios estaba pasando en este lugar? Capítulo 505. ¿Hombre poderoso o mentiroso? Garganta del gigante tuerto. El gigante tuerto que trajo a Link de vuelta no sabía lo que había sucedido. Al ver al rey tuerto gritar mientras se arrodillaba ante él, agitó las manos de inmediato. Rey, no soy el mensajero de Dios. Soy Auca. ¿No me reconoces? El rey de un solo ojo perdió la paciencia. Agarró una roca de 1 metro de ancho y la arrojó al gigante Auca. Tú, idiota, exclamó. El mensajero de Dios está sobre tu cabeza. La cabeza de Auca comenzó a sangrar por el golpe. Agarró la cabeza y se escabulló. Link voló hacia abajo y flotó a unos 30 metros del rey tuerto. ¿Por qué me llamas el mensajero de Dios?, preguntó con curiosidad. Al ver que Link podía volar sin alas, el rey tuerto se volvió aún más reverente. Se postró en el suelo y levantó la vista. Una vez Dios nos dio un oráculo, dijo con respeto. Si alguien que se parece exactamente a él aparece un día, será el mensajero que fue enviado para salvarnos a los pecadores. Dios, oráculo. Link estaba aún más confundido. ¿El dios de la luz hizo esto? Aunque no parecía correcto. Si fuera el dios de la luz, el sistema de juego lo notificaría. No estaría tan tranquilo como ahora. Por supuesto, el sistema podría no haber sentido la necesidad de notificarlo, pero había una necesidad de ser tan misterioso acerca de esto. El rey de un solo ojo asintió furiosamente. Sí, un oráculo. Lo pasamos de generación en generación. No estará mal. No solo te ves exactamente igual que en el oráculo, sino que también apareciste al mismo tiempo. Esta explicación conmocionó a Link. El detalle sobre su apariencia le provocó algunas alarmas en su mente, ya que el oráculo dijo que el mensajero de Dios aparecería en este momento. Entonces estaba seguro de que no era él. El verdadero mensajero muy posiblemente llegará pronto. Los dioses no podían simplemente venir al mundo mortal, pero si el mensajero de Dios quería conquistar a estos mortales, tenían que estar al menos en el nivel legendario. Si fueran hostiles, sería problemático. Pensando en esto, Link dijo: como es un dios, debes tener una estatua. Déjame verlo. Sí, mensajero. El rey tuerto se levantó y caminó hasta la garganta. Link flotó en el aire y lo siguió a 30 metros por detrás. En el camino, muchos gigantes de un ojo lo miraron con curiosidad. Tal vez porque temían al señor, observaban desde lejos sin acercarse. La garganta era enorme. Tenía al menos 9 kilómetros de largo y casi 700 metros de ancho. Bajando por el sendero, Link descubrió que había muchos gigantes aquí de todos los géneros y edades.
Todos estaban desnudos también. De los 600 o más gigantes, había al menos 200 en su mejor momento. Al ver a Link estudiar a su gente, el rey tuerto dijo con desdén: mensajero, esos tipos son todos idiotas sin cerebro. Ni siquiera merecen ser mencionados. Link no lo creía así. Todos eran guerreros fuertes por encima del nivel 8. El rey tuerto estaba en el pináculo del nivel 9. Aparte del rey que era inteligente y difícil de engañar, los demás parecían fácilmente satisfechos. Si les diera buena comida y ropa que solo el líder usaba, probablemente trabajarían para Link. Tal fuerza poderosa y grandes cuerpos se convertirían en máquinas de terror en el campo de batalla. Por supuesto, Link no sabía si eso funcionaría. Antes de comprender la situación de la isla, alrededor de 10 minutos más tarde, Link siguió al rey tuerto hasta el final de la garganta. Estaba vacío allí, sin un solo gigante. El terreno también era plano. Una estatua blanca de 80 metros de alto estaba en el centro. La estatua se veía exactamente como un humano. Al estudiarlo, las características de Link parecían algo así, pero solo un poco. En realidad, Link tenía una cara muy simple, por lo que se parecía a casi todos los humanos. Para un humano, se vería muy diferente de la estatua. Para una raza extranjera, no había diferencia. Era difícil para alguien distinguir los rostros de otra raza. Por ejemplo, dos perros pueden parecerte iguales a ti. Sería normal para ellos reverenciar a la persona equivocada. Clank. El rey tuerto ya estaba en el suelo. Este es el poderoso Zoro, dijo. Él siempre ha estado protegiendo a nuestra isla de ser invadida por el mal, pero el mal nunca se ha ido. Él está patrullando fuera de la isla, esperando la oportunidad de venir a devorar nuestras almas. Así, el poderoso Zoro abandonó el oráculo que, 1000 años después, su mensajero regresaría y nos ayudaría a vencer al mal de una vez por todas. Con eso, se volvió hacia Link. Su ojo amarillo estaba lleno de fervor. Ahora realmente estás aquí. Finalmente podemos quedar libres de la amenaza del mal. Link estaba totalmente confundido. Nunca antes había oído hablar del poderoso Zoro, ni en los libros que había leído ni en el juego. Espera, algo pasó por su mente. Fue un recuerdo sobre el juego. Fue realmente fugaz. Es probable que Link haya echado un vistazo a la información antes, pero no la leyó con cuidado. Se quedó en silencio y trabajó para deshacerse de los pensamientos que lo distraían. Quería reconstruir esa brizna de memoria de humo. Fue inútil. Solo tuvo una vaga impresión. El recuerdo permaneció en un rincón sin nombre, profundamente en su mente. Cuanto más trataba de recordar, menos podía. Como no podía recordar, Link solo podía darse por vencido. ¿A qué mal te refieres?, preguntó. El mal fuera de la isla. Están por todas partes en el mar. Vuelcan todas las naves, cubren el cielo y bloquean todas las formas en que podemos contactar al continente de la luz. Aunque eso no es importante ahora. Estás aquí, e incluso el cielo es más brillante. Link se sorprendió. Prestó atención a un detalle. ¿Dijiste que cubren el cielo? Él personalmente podía verificar esto. Cuando él y Gretel entraron en el reino de Firuman y estaban a kilómetros de distancia, estaba seguro de que nada cubría el cielo. Sin embargo, Link entonces recordó que Gretel le había dicho que hace 400 años, ella había viajado por todo el reino con su madre. No habían visto una isla tan grande. Para ellos, la isla del Alba era la isla más grande. Esto significaba que el cielo había sido cubierto una vez, pero ahora se había ido. Había desaparecido en estos 400 años. ¿Pero por qué? Los pensamientos de Link zumbaron y rápidamente pensaron en dos posibilidades. 1. El mensajero de Dios ya había aparecido, pero el rey tuerto no lo sabía. 2. El mal del que hablaba el rey tenía conflictos internos. Lo primero era mucho más posible. Entonces, ¿es este mensajero un amigo o un enemigo? Link no lo sabía. Solo sabía que esta isla no era tan segura como había pensado. Tanto el mal en el mar como el mensajero de Zoro eran posibles amenazas. Pensando en esto, Link ignoró al rey tuerto. El espacio a su alrededor se borró un poco. Esta era la señal del camino del vacío que operaba en el extremo. Al instante siguiente, hubo una explosión. Las ondas sonoras se propagaron en todas direcciones, obligando al rey tuerto a retroceder cuando fue golpeado. Al mismo tiempo, Link desapareció. Voló de regreso al castillo. En el aire, su mente destelló. Pensó en por qué el nombre Zoro era familiar. En el canal mundial del juego, había una notificación de que un jugador encontraba un tesoro. Las notificaciones aquí se movían muy rápido, y los jugadores siempre encontraban tesoros. Link acababa de mirarlo casualmente.
Con esta pista, Link pensó un poco más profundo. Más y más información fue arrastrada. Dios malvado Zoro, prisión eterna, fraude perfecto, cometer horrores en nombre de la justicia. No había mucho, pero las palabras seguían saltando. Todas eran malas noticias también, pero era lo que había incluido la notificación. Esto era todo lo que Link sabía. No sabía sobre ningún detalle, pero fue suficiente para ponerlo en alerta máxima. Estaba a menos de 150 kilómetros del castillo. Con su velocidad, podría llegar allí en 5 minutos. 4 minutos después, el castillo apareció en su visión. Nada era extraño. Desde lejos, Link vio a Gretel lavando hierbas junto al arroyo cerca del castillo. Los 5 demonios mixtos la estaban ayudando. Todo parecía normal. Estaba un poco aliviado. Disminuyendo la velocidad, ajustó su dirección y voló hacia Gretel. Cuando aterrizó lentamente, los niños se levantaron de inmediato y lo saludaron. Guardián. Link asintió. Luego le dijo a Gretel en la lengua franca: Telle, creo que sé por qué nos confundieron con el mensajero de Dios. Oh, murmuró Gretel arqueando una ceja. Dime. Link le contó todo lo que había oído en el camino, incluidos los detalles sobre el dios maligno y el fraude. Cuando terminó, Gretel frunció el ceño. Escuché algunas leyendas de estos pequeños. También hay una figura poderosa, pero en la leyenda salvó al mundo. Por si acaso, Gretel no dijo el nombre de Zoro. Ella sabía que, si él realmente era un dios, sería alertado si decía su nombre en voz alta. Link lo pensó. Las leyendas no se contradicen con lo que escuché. Es solo que uno está en la superficie mientras que el otro es más profundo. Por lo que sé, los dioses son difíciles de entender. Si esta persona poderosa realmente es un dios, nadie sabría lo que quiere. Creo que deberíamos prepararnos bien. Oírnos rápidamente. Tienes razón. ¿Encontraste hierbas? Por supuesto. Tengo muchas. Link sacó todas las hierbas que había recogido en el camino. Eran unos pocos kilos. Gretel los miró y luego se echó a reír. Es suficiente. No soy lo suficientemente fuerte, así que tendrás que hacer la poción para mí. Yo te instruiré. No hay problema. Capítulo 506. La llegada del nuevo mensajero de Dios. En el castillo, Link estaba de pie junto a un caldero de cristal casi tan alto como él. Estaba ocupado revolviendo la espesa mezcla medicinal dentro de la caldera con una barra de cristal. La mezcla era tan gruesa que cada golpe le había quitado mucha energía. Link sintió como si estuviera remando a través de acero fundido. Oh, probablemente deberías agitarlo un poco más rápido. Además, debes concentrarte en remover en espiral. Sí, eso es. Seguro que eres mucho mejor en esto que cualquier guardia del dragón del apocalipsis. Link estaba jadeando en este punto. Había pensado en encantar mágicamente la varilla de cristal para agitar, pero Gretel había dicho que cualquier uso de magia afectaría las propiedades medicinales de la mezcla y que necesitaría removerla con sus propias manos. Dicho esto, Link se vio obligado a trabajar hasta que apenas pudo sentir sus manos. Mientras se movía con todas sus fuerzas, Gretel estaba al otro lado de la caldera, regulando la intensidad del fuego debajo de él. A veces, espolvoreaba una pizca de hierbas en la mezcla. Después de eso, vertió un enorme tazón de hierbas de color dorado, que llamó hierbas de sol abrasador, en el caldero. Luego le dijo a Link: revuélvelo más rápido. Sí, manténlo así. No dejes que tu sudor gotee en él. Sí, eso es. Link siguió removiendo de acuerdo con las instrucciones de Gretel. Hubo un sonido burbujeante desde el interior del caldero, y pudo ver que la mezcla dentro comenzaba a espesarse. Las hierbas del sol abrasador se habían disuelto completamente en él, y lentamente, la mezcla comenzó a brillar con un color verde jade. Al mismo tiempo, una agradable fragancia brotó del caldero. Las narices de los niños a su alrededor se movían, inconscientemente ante el olor. La cara de Gretel se iluminó con el cambio de la mezcla. Eso es todo, la textura está saliendo bien. No pares de revolver, Link. Era bueno que el poder del dragón dentro de su cuerpo pudiera reparar cualquier lesión corporal casi instantáneamente. De lo contrario, se le habrían paralizado ambos brazos en este punto. Después de agitar durante más de una hora, no quedó más de una décima parte del líquido verde jade en el caldero. Se había convertido en un color verde oscuro, y la fragancia era ahora tan picante que era casi intoxicante. Gretel comenzó a bajar el calor. Luego dijo: ya casi está hecho, revuélvelo lentamente ahora. Sí, eso es. Link hizo lo que le ordenaron. Continuó agitando durante media hora hasta que el líquido dentro de la caldera finalmente se condensó en una cápsula negra que no era más grande que el huevo de una paloma. Está hecho, dijo Gretel con una sonrisa. Recogió la cápsula del caldero, mordió un trozo de ella y luego le dio el resto a Link. Cómetelo.
¿Por qué? No soy el que está envenenado aquí, dijo Link, confundido. Cómelo, y sabrás por qué. Esto no es solo un antídoto, dijo Gretel, sonriéndole a sabiendas. Link tomó la otra mitad de la cápsula y respiró su fragancia medicinal. Con cautela, masticó un poco la cápsula. Cuando el antídoto se disolvió en su saliva y se deslizó por su garganta, Link sintió una oleada de calor que entraba en su estómago y luego se extendía por todas las esquinas de su cuerpo. Inmediatamente después, un mensaje en el juego sobre la cápsula que acababa de tragar apareció ante él. El antídoto de la reina del dragón rojo. Calidad, nivel 11. Descripción, neutraliza el veneno del 100 pies del vacío, al mismo tiempo que restaura la fuerza física del usuario. Si se ingiere después de un esfuerzo extremo, el medicamento reparará los músculos desgarrados y fortalecerá al usuario al mismo tiempo. Nota, cualquier cosa hecha por la reina del dragón rojo está garantizada de ser de primera calidad. Después de leer el mensaje, Link devolvió el resto de la cápsula a Gretel. Creo que deberías comer el resto. Tú eres la que está envenenada. Lo necesitas más que yo. Idiota, Gretel negó con la cabeza, sonriendo. Ya he calculado la dosis que necesito. Dejé el resto de la droga especialmente para ti. ¿Por qué crees que deliberadamente te dejo revolver la mezcla justo ahora? Es para que puedas agotarte y luego repararte con el medicamento. Y aún así, ¿quieres darme tu mitad? Ya veo, dijo Link. Se tragó todo de una vez, y un intenso calor fluyó a través de él desde su estómago. El calor era intenso, pero no abrumador. En su lugar, produjo una sensación casi calmante mientras servía a través de todo su cuerpo. Donde quiera que pasaba el calor, se derretía todo el agotamiento en esa parte de su cuerpo. Un rato después, Link se llenó de tanta energía que probablemente explotaría en cualquier momento. El fuego dentro de él comenzó a intensificarse. El cuerpo de Link se sintió como un globo en ese momento. Más exactamente, se sintió como un trozo de acero a la parrilla en un charco de lava. Gretel, estás tratando de derretirme desde dentro. Este medicamento es un poco demasiado eficaz. Link no pudo soportar más el calor. Inmediatamente sacó la espada furia del rey dragón y se precipitó hacia un arroyo cercano, donde comenzó a practicar su espada con locura en el agua. Gretel se quedó sin palabras cuando vio a Link tomar la cápsula entera de un solo trago. Ella había olvidado decirle que lo tomara en porciones moderadas. Va a tener dificultades, dijo Gretel metiendo cuidadosamente un pequeño trozo de la cápsula en su boca. Su rostro pálido se volvió carmesí en un instante, y su respiración era ahora más estable que antes. Ella podía sentir claramente el veneno helado, que corría por su cuerpo siendo incinerado por el intenso calor de la cápsula. Una vez completamente libre del veneno, el poder del dragón fluyó de nuevo a través de ella. En unos momentos, ella había recuperado más de 1000 puntos de poder del dragón. Antes, ella no podía lidiar con la podredumbre caótica que Link había sellado en su cuerpo con su hechizo de sellado. Ahora, con su poder del dragón, logró expulsar de su cuerpo la raíz con el hechizo sellado de Link. La energía contaminada que había liberado de su cuerpo era tan poderosa que probablemente habría aplanado todo el lugar en un radio de 15 kilómetros si no se manejara adecuadamente. Cuando salió de su cuerpo, Gretel fue lo suficientemente cuidadosa como para abrir un portal de reino y dirigirlo fuera del reino de Firuman. Cuando terminó, Gretel escuchó el sonido de la espada de Link saliendo de un arroyo cercano. Ella negó con la cabeza, riéndose de él. Luego dejó escapar un suspiro con una profunda sensación de respeto y gratitud hacia Link. Muchas veces, ella había presenciado personalmente el autocontrol de Link. Era una persona confiable que no dejaría que sus emociones lo superaran. Ella nunca tuvo que preocuparse de que él arruinara cualquiera de sus peticiones. También fue extremadamente diligente. En sus 2000 años como la reina del dragón rojo, Gretel nunca había conocido a nadie como él. Sus logros no se detendrían aquí. Link seguiría avanzando hasta que finalmente hubiera superado a todos y todo. Fue verdaderamente una bendición para todos los dragones tener a Link como un duque dragón. Ah, si tan solo te hubiera conocido antes. Con Celine en el camino, ¿qué debo hacer?, pensó Gretel, frunciendo el ceño. Ella había querido tener a Link todo para ella al principio. A medida que pasaba el tiempo, cuanto más lo conocía, más sentía que era imposible hacerlo. El pequeño era terriblemente inteligente a veces y rara vez cometía errores. Después de pensar un rato, sus ojos se abrieron de repente. Si no puedo acercarme a él directamente, tal vez pueda hacerlo a través de Celine. Puede que tenga una oportunidad si Celine está de acuerdo. Bien, haré exactamente eso.
Mientras Link eliminaba el exceso de energía que había recibido del antídoto, el agua de mar lamía perezosamente la arena blanca de una playa a unos cientos de kilómetros de distancia. Una de las olas se retiró de la playa para revelar un enorme pez negro tendido en la arena. El pez medía alrededor de 1 metro de largo y sus escamas estaban densamente agrupadas. Con una mirada más cercana, se podía ver que sus escamas estaban cubiertas con innumerables runas relucientes. A medida que la ola retrocedía, sus escamas comenzaron a transformarse en una larga túnica negra con forros dorados por todas partes. En esa túnica, los peces habían tomado una forma humana. Antes de que la siguiente ola llegara a estrellarse contra la arena, la figura de la túnica negra se levantó y el vapor comenzó a elevarse de su cuerpo en el aire en poco tiempo. Estaba completamente seco de pies a cabeza. La figura era un hombre de 20 años, con una alfombra de pelo negro y una tez clara. Su cuerpo era delgado y casi de aspecto esquelético. El hombre comenzó a caminar a lo largo de la costa durante aproximadamente 15 kilómetros hasta que una aldea de aspecto simple apareció ante él. Había una serie de grandes formas humanoides caminando entre las chozas de madera en el pueblo. Tras una inspección más cercana, se podía ver que cada uno de ellos tenía la cabeza de un pez sobre sus torsos humanos, mientras que sus pieles brillaban con un líquido pegajoso como el de un anfibio. Sorprendidos por la aparición del hombre en la túnica negra, comenzaron a gritar y agitar a sus tridentes mientras corrían hacia el hombre de túnica negra. Con una sonrisa siniestra en su rostro, el hombre agitó suavemente una mano a la gente de los peces. Una onda apareció en el aire, como una ola cristalina, elevando la arena blanca en el aire y lanzándola sobre los peces como una enorme red. Se oyó un terrible sonido de rasgadura. Más de 200 personas de peces en el pueblo fueron destrozadas por el repentino ataque. Sus cuerpos deformes ahora estaban dispersos en la arena. El hombre de túnica negra ignoró los cadáveres que lo rodeaban y continuó por la aldea hasta que llegó a una gran jaula. La jaula se abrió por sí misma, liberando 10 demonios mixtos encarcelados en su interior. Los demonios mixtos ya estaban arrastrando el suelo ante él. Todos dijeron al unísono: nuestro mensajero todopoderoso del dios, finalmente has venido a salvarnos. El hombre asintió. Zoro, el estimado, me ha ordenado que descienda al reino mortal para salvar a sus hijos. Ven, sígueme mientras liberamos este lugar de toda oscuridad. Puedo sentirlo, la oscuridad que se ha arraigado en las partes más profundas de la isla. Con los peces muertos, ninguno de los demonios mixtos tuvo nada que decir al respecto. Como desees, gran mensajero de los dioses. Capítulo 507. Técnica de la espada del tiempo. Wush, wush. En el agua, una capa de ardiente luz roja emergió sobre el cuerpo de Link. El agua a su alrededor hervía y burbujeaba, humeante. Cuando empuñó su espada, dejó una pesada imagen mágica roja en el aire. Era extremadamente rápido, por lo que las imágenes posteriores se superponían a su alrededor como un bosque de espadas. Aunque esto no era suficiente, Link sintió que el fuego aún ardía dentro de él, casi asando su cuerpo. Aunque extrañamente, aparte de sentirse hinchado, no sentía mucho dolor. Podía sentir claramente que las diminutas impurezas dentro de él se quemaban. Al mismo tiempo, sintió que el nuevo poder del dragón nacía continuamente a pesar de que su poder del dragón estaba al máximo. Antes, el nuevo poder sería usado inmediatamente. No pudo salvarlo. Ahora, podía sentir claramente que el poder permanecía. Mi límite de poder de dragón está aumentando. Entendió Link de inmediato, lleno de alegría. Pensó en un dicho de Firuman: cuando las cosas van bien, no trates de cambiar nada. Deja que siga siendo bueno. Este era un sabio dicho. Link no intentó cambiar. Siguió practicando esgrima en el arroyo. Mientras practicaba, se hundió en un estado muy extraño e intrigante. Se olvidó por completo del fuego que ardía en él e incluso olvidó que estaba practicando la esgrima. Siguió saltando y apuñalando en el río, siguiendo un impulso instintivo. Splash. El agua voló en el aire. Swoosh. La espada cortó el cielo, silbando en el aire. Gotas translúcidas de agua cayeron del cielo, solo para ser reducidas a la mitad por la espada furia del Rey Dragón mientras pasaba. El agua clara fluía de la corriente arriba. Cuando pasaba por Link, se volvía turbia y se precipitaba río abajo. El agua seguía siendo agua. Nada había cambiado, excepto cómo fluía. Una frase apareció en la mente de Link: el espacio es agua, el tiempo es un río.
Esto fue como una llave para la cerradura y un ensayo bellamente escrito. La mente de Link se iluminó como si el sol hubiera salido. Un pensamiento se precipitó en la mente de Link como un diluvio. Así que esta es la esencia del tiempo. El espacio sigue siendo agua, mientras que el tiempo es la fuerza que empuja el agua. Los dos se complementan. Son dos de la misma entidad, ya veo. Al comprender el libro del tiempo desde este ángulo, Link se dio cuenta de que toda su confusión se disolvía instantáneamente. Una vasta avenida dorada se abrió ante él. En este momento, todavía tenía preguntas sobre el tiempo, pero estaba seguro de que sabía cómo avanzar. Ya no estaba desconcertado. El fuego seguía quemando su cuerpo, por lo que no podía detener la práctica de su espada. A medida que practicaba, el conocimiento del tiempo que se le había ocurrido, las teorías que tenía antes, e incluso las técnicas que estaba practicando ahora se mezclaban lentamente. Este sentimiento era extraño. Incluso Link no sabía qué estaba pasando exactamente. Ni siquiera pensó, el conocimiento se mezclaba automáticamente. Ahora, la mente de Link era como un horno mientras que todo el conocimiento estaba hirviendo como metal. El poder del dragón comenzó a arder en la mente de Link, suministrando la energía para su pensamiento. Pero la mente de Link siguió usando más y más energía. Finalmente, incluso la rápida tasa de recuperación no pudo compensar el consumo. El poder del dragón dentro de él se agotó. Gradualmente, incluso el fuego se debilitó y finalmente se extinguió. Después de saber cuánto tiempo, Link sintió que algo explotaba en sí mismo. Él perforó hacia adelante con furia. ¡Swoosh! Él había apuñalado un árbol. Este sonido despertó a Link. Enfocó sus ojos y miró hacia adelante. Había llegado a la orilla del río sin darse cuenta, había apuñalado un gran árbol. Podría haberlo hecho fácilmente antes, pero pronto se dio cuenta de que esta puñalada era diferente. Después de apuñalar el árbol, un radio de 20 centímetros alrededor del agujero quedó todo podrido. Link suavemente retrajo la espada. Con un suave soplo, las partes podridas se transformaron en un polvo fino y fluyeron hacia abajo. Un agujero ancho se abrió. ¡Qué extraño!, pensó. Link se acercó y recogió un poco de polvo. Lo hizo rodar en su mano. El polvo se convirtió en algo así como cenizas que se iban con el viento. Olió su mano. El polvo olía un poco a madera podrida. ¿Qué tipo de poder era este? Link lo encontró extraño. El poder del dragón no pudo crear este efecto. Tampoco había usado ningún hechizo, y el polvo no tenía ninguna aura mágica. Después de un momento, Link recordó cómo se sentía cuando apuñaló hacia adelante. Apuñaló el árbol de nuevo. Cuando la espada estaba a medio camino, la sensación extraña volvió de nuevo. Se sentía como si algo en su cuerpo fluyera en la espada furia del rey dragón, rodeándola una vez más. Apuñaló a través del árbol sin usar ningún poder. Fue tan fácil como cortar tofu. Alrededor del agujero apareció otro anillo, descompuesto de 20 centímetros, como antes. Raro, tan raro. ¿Desde cuando tengo este tipo de poder? ¿Qué es exactamente lo que puede causar un efecto tan extraño? Justo cuando Link estaba completamente confundido, su visión brilló. Él la miró. El jugador creó una nueva técnica de batalla del tiempo, más 300 puntos Omni. Por favor, nombra esta técnica de batalla. ¿Técnica de batalla del tiempo? Link no podía entenderlo. Explicar la técnica de batalla, dijo. Su visión mostró algún texto. Técnica de batalla sin nombre. Por encima del nivel 12, la potencia cambia según la cantidad de poder de dragón introducido. Costo, mínimo 3000 puntos de poder del dragón, no máximo. Efecto, activa la esencia del tiempo dentro del poder del dragón y la alimenta en un arma. Todos los objetivos del arma sufrirán el efecto de paso del tiempo. El área cercana se moverá instantáneamente 100.000 años en el futuro. Nota, solo el tiempo es invencible. Esta descripción aturdió a Link. Comprobó la capa descompuesta alrededor del agujero en el árbol. ¿Era el polvo gris blanco el resultado del paso del tiempo? Link se mostró a la vez conmocionado y feliz. Vio rocas en los alrededores. Se acercó y volvió a activar la técnica de batalla del tiempo. ¡Pof! La roca era robusta, pero en el momento en que la espada la golpeó, se desgastó y Link la apuñaló fácilmente. Link se acercó para comprobar. Descubrió que todo alrededor de la piedra se había convertido en tierra suave. Él podría fácilmente aplastarla en sus manos. No era muy fuerte para los organismos no vivos. Ni siquiera es tan fuerte como un hechizo de nivel 4. Pero para los organismos vivos, es fatal. ¿Qué tipo de criatura podría sobrevivir 100.000 años? Si un dios no se defendiera, ellos también podrían sufrir. Interesado, Link fue a apuñalar a otro árbol. Esta vez, no pudo activar la técnica de batalla. No era que no fuera bueno en eso.
Acababa de usar todo su poder del dragón. 3 movimientos habían agotado todo su poder. Este consumo era una locura. Link luego comprobó sus propias estadísticas. Link Morani, Duque Dragón, nivel 11. Tasa actual de recuperación del poder del dragón, 45 puntos por segundo. Poder del dragón límite, 16.500 puntos. Poder del dragón actual, 1.500 puntos. Su límite superior había aumentado 2.000 puntos con la poción. Era grandioso. Link se mostró muy satisfecho y comenzó a pensar en cómo llamar la técnica de batalla. Después de un rato, dijo, ya que usa el tiempo, es una técnica de batalla, y yo uso una espada, llamémosla, espada del tiempo. Nombramiento completo. El jugador ahora posee la espada del tiempo. Link quedó satisfecho con esta poderosa técnica de espada. Al ver cómo estaba cubierto de barro y agua, lanzó un hechizo de limpieza y se dirigió al castillo. En la puerta, Link vio a Gretel. Ella ya había recuperado su poder. ¿Debemos salir de la isla ahora?, preguntó Link. No sabían dónde estaban exactamente ahora, pero esta isla tenía peligros desconocidos y el dios maligno Zoro. Dejarla definitivamente sería mejor. Con su velocidad, podrían volar hacia algún lugar y rodear el reino de Firuman en mediodía. No había preocupaciones sobre perderse. Gretel asintió. Después de pensar un poco, le dio una semilla de poder del dragón a todos los niños. Al contemplar el hermoso castillo, dijo con tristeza, extrañaré esta hermosa casa. Su majestad, Telle, si lo deseas, puedo construirte uno nuevo en el Valle del Dragón, dijo Link, riendo. Gretel se rió. Está bien, no lo olvides. Entonces Link caminó hacia adelante. El poder del camino del vacío se extendió y los llevó a los dos al cielo. Volaron hacia el mar. 20 minutos. Después, pudieron ver la costa. La playa y el mar estaban delante de ellos, y todo parecía normal, pero Link se detuvo. La isla está cerrada, susurró. Gretel descubrió esto también. El mar era azul y parecía normal, pero podía sentir claramente que el aire estaba lleno de runas. Las runas son bastante poderosas, probablemente por encima del nivel 14. Si seguimos volando, nos encontraremos con una gran presión, dijo. Link, ¿puedes volar más alto?, preguntó Gretel. Link lo intentó. Cuando estaba cerca de los 3 kilómetros en el aire, se detuvo de nuevo. No puedo. Es ininterrumpido. ¿Nos descubrió?, preguntó Gretel. Link, naturalmente, sabía que estaba hablando de Zoro. Me temo que sí. Creo que el mensajero de Dios aparecerá pronto también. Link no eligió el problema lo eligió a el capítulo 508. Zoro el devorador de almas. En la playa de la misteriosa isla. ¿Cómo es? ¿Puedes romper la runa espacial?, preguntó Gretel. En la playa, Gretel se reclinó en una silla esculpida mágicamente con arena, tomando el sol bajo el sol. Como Link ya la había superado en el tema de la magia espacial, ella optó por no interferir con su trabajo. Link observó atentamente las runas transparentes talladas en el espacio al otro lado de la playa. Un largo rato después, asintió. Puedo romperlo, pero puedo necesitar medio día para hacerlo, y temo que nuestro oponente no sea tan generoso como para darnos tanto tiempo. Tan pronto como él rompiera la runa, quien la lanzó en primer lugar seguramente vendría por ellos. La isla era el territorio enemigo y tanto Link como Gretel podían no ser sus rivales allí. ¿Qué deberíamos hacer entonces?, preguntó Gretel, aunque ella no parecía nerviosa. A juzgar por la actitud tranquila de Link, Gretel asumió que debía tener algún tipo de plan en la manga. Link se paseaba en círculos en la playa. Finalmente, dijo, cuanto más esperemos, más preparado estará nuestro oponente en esta isla. Como nos ha encerrado deliberadamente aquí, tendremos que obligarlo a venir a nosotros. Gretel entendió de inmediato lo que quería decir. Ella dijo riendo, suena como un gran plan. Luego rompe el sello, mientras espero que venga aquí. Link asintió y sacó la espada furia del rey dragón. Desde la punta de la espada irradiaba una luz roja, que luego atravesó el aire delante de él. Él había comenzado el proceso de romper las runas, pero su intención no era romper el sello mágico sino sacar al enemigo. 8 minutos después, una runa se había derrumbado, y se formó una grieta en la formación de la runa. Las runas circundantes comenzaron a brillar y se alinearon nuevamente en su lugar. En un instante, la grieta se cerró de nuevo. Una grieta causada por la ruptura de una runa podría curarse sin ningún problema. Si 10 o 100 o incluso 1000 de esas runas se rompieran al mismo tiempo, la grieta resultante podría ser irreparable. 5 minutos después, una segunda runa se derrumbó. Una grieta se cerró tan rápido como reapareció. Después de romper esas 2 runas, Link sintió que tenía suficiente práctica. Luego procedió a romper una runa a intervalos de 2 minutos,
pero había demasiadas runas que cubrían toda la isla. El solo hecho de cortar unas pocas runas no afectó todo el asunto, y todo el sello mágico alrededor de la isla se mantuvo tan resistente como antes. Pero esto era solo temporal. Aunque la formación de runas parecía perfecta, después de perder 10 o más runas, algunos lugares habían comenzado a mostrar discordancia. Todo lo que tenía que hacer era seguir rompiendo las runas hasta que todo colapsara. Cuando Link había atravesado más de 50 runas, Gretel, quien había estado descansando perezosamente en la playa todo este tiempo bajo el sol y la brisa marina, de repente se incorporó. Él está viniendo. Link asintió y continuó su trabajo. Es un poco más lento para reaccionar de lo que esperaba. Si él fuera más lento, habría terminado con toda la formación de la runa. En caso de que el enemigo aún no hubiera notado el estado de su sello mágico, Link no dejó de romper las runas. Al otro lado, Gretel se puso de pie y su cuerpo comenzó a girar con una luz brillante. En un instante, la luz se condensó en un reluciente vestido de batalla con forma de dragón. Sobre ella, sostenía en su mano una espada de una mano de aspecto elegante. El arma en sí emanaba un suave resplandor rojo, lo que indica que también era un arma legendaria. Link la miró, algo sorprendido. Su Alteza, ¿puedes usar una espada? Gretel sonrió. He aprendido muchas cosas en los últimos 2000 años. Aunque normalmente no uso una espada, podría ser mejor en eso que tú. Tal vez rió Link entre dientes. En ese momento, una mancha negra había aparecido en el cielo. Unos segundos más tarde, la mancha negra se expandió en la figura de un hombre con una túnica negra ondeando a su alrededor. Otros 10 segundos después, la figura ya estaba a 100 metros de distancia. Flotó en el aire, y una voz vino de él. Ah, parece que he atrapado a 2 dragones. La pesca de hoy ciertamente ha superado todas mis expectativas. Link alzó la vista y vio a un joven extremadamente hermoso en el aire. Llevaba una túnica de magia negra con forros dorados, con cabello negro y piel blanca, casi impecable, era una belleza para contemplar según los estándares humanos. Sin embargo, a Link no le preocupaba su aspecto. Intentó sentir el aura de su oponente, que era casi imperceptible. Esto significaba que su oponente era probablemente 2 niveles más alto que Link. Link miró a Gretel. Él es fuerte. La cara de Gretel estaba ahora tensa de alerta. Ella asintió y comenzó a enfocar el poder del dragón en su espada mágica, preparándose para la batalla. El joven volvió a hablar. La verdad sea dicha, no esperaba una captura tan extravagante. Sus almas parecen poderosas. Al absorber sus almas, poseeré tanto su fuerza como su conocimiento. Mi comprensión de las leyes que gobiernan este mundo alcanzará alturas nunca antes imaginadas por nadie, ni siquiera yo. Al oír esto, las cejas de Link se fruncieron. Él preguntó, ¿eres Zoro, el estimado? El hombre se preparaba para devorar sus almas. No era algo que haría un mensajero de Dios, ya que todas las almas pertenecían a cualquier dios que lo ella sirviera. En el mundo del juego, la isla era parte de un engaño, y el personaje conocido como Zoro había hecho mucho mal bajo el pretexto de hacer justicia. Usando este conocimiento, Link pudo deducir la identidad del desconocido. El joven de túnica negra se sorprendió por la rapidez con que se había descubierto su identidad. Luego sacudió la cabeza, suspirando. No había esperado menos de un maestro legendario. ¿Nada se te pasa, Permaneció en el aire sin moverse una pulgada, mientras decía, sí, has acertado, soy Zoro. Hace 1000 años, pasé incontables horas y energía creando esta isla. Incluso he reunido a las razas mixtas exiliadas del mundo exterior para florecer aquí y reproducirse. A medida que se reproducían generación tras generación, las almas de sus difuntos me alimentaron, haciéndome más fuerte. Cuando la isla está demasiado poblada, aparezco como un demonio ante ellos y reduzco sus números a un nivel aceptable. A través de este ciclo de vida y muerte, mi poder ha superado sus límites 2 veces. Jaja, mi plan no es simplemente glorioso, despreciable, dijo Gretel. Estás devorando almas para el alimento. Lo que estás haciendo es contra la naturaleza misma, y pronto responderás por tus crímenes contra ella. Zoro se rió. ¿Mis crímenes contra la naturaleza? No, no, no. La única regla que gobierna toda la vida en el reino es la supervivencia del más apto. Mientras sea lo suficientemente fuerte y cuidadoso, nadie ni nada podrá castigarme por mis acciones. Diciendo esto, se volvió hacia Gretel y sonrió. A juzgar por tu buena apariencia y tu poder, debes ser la reina del dragón rojo. Ninguna otra criatura en todo Firuman posee una belleza tan impecable. Si estás dispuesta a ceder tu poder a mí, te prometo perdonar tu vida y dejarte estar a mi lado. ¿Qué piensas? Gretel negó con la cabeza.
Debes estar loco. Zoro dejó escapar un suspiro. Parece que aún no has entendido tu lugar aquí. En este momento, yo soy el cazador, y ambos son mi presa. Yo soy el que domina sus destinos. Mientras que ustedes no pueden decidir nada. Cuando finalmente terminó de regodearse, de repente apareció una varita mágica en su mano. La varita era de un color dorado oscuro con una gema azul fija en su punta. Tan pronto como apareció la varita, todo el cielo brilló con una neblina azul celeste. Al mismo tiempo, las olas comenzaron a explotar contra la playa. El nivel del agua subió, y parecía como si un tsunami estuviera a punto de ocurrir. Este era un fenómeno de nivel legendario. Zoro dijo en voz baja. He pasado 300 años haciendo esta varita, y ya está cerca de la perfección. En todos estos años, nunca he conocido a ninguna presa digna de toda mi fuerza. Pero ahora, ambos tendrán ese honor. En la aparición de la varita mágica, Link escuchó que el espíritu de la espada furia del rey dragón le advirtió en su mente. Cuidado, conozco esa varita. Es la varita furia del dios del mar. El sistema de juego reaccionó instantáneamente a la mención del nombre de la varita revelando su mensaje en el juego. La varita de furia del dios del mar, el arma del invocador de marea de nivel medio legendario, 14. Descripción, amplifica enormemente todos los hechizos de agua, el arma soñada de cualquier mago de agua. Nota, si te encuentras con el usuario de la varita en el océano, corre por tu vida. Leyendo esto, Link pudo idear inmediatamente una contramedida. Le dijo a Gretel, es una varita mágica extremadamente poderosa a base de agua. No deberíamos estar luchando contra él cerca del océano. Al decir esto, Link le guiñó un ojo, dando a entender que había más en sus palabras que lo que se veía a simple vista. Capítulo 509. Ni 10.000 trucos pueden detener el paso del tiempo. En la playa. En este mundo, si le entregas tu corazón a alguien, podrás sentir incluso sus movimientos más pequeños. Para Gretel, Link era ese alguien. En sus más de 2000 años de vida, aparte de su madre que había fallecido, Link era la persona con la que estaba más familiarizada. Sintió a Link parpadear, sacudiéndose ligeramente, entendió lo que Link significaba. Se decía que esa frase bajaba la guardia del oponente. Su motivo ulterior era desatar una muerte fatal, mientras que el otro estaba relajado y griega, escuchando sus palabras. Las esquinas de los labios de Gretel se curvaron hacia arriba. Entendido. Link también captó este pequeño movimiento. Sabía que Gretel entendía su motivo y comenzó a prepararse para actuar. Zoro no descubrió el intercambio secreto. Se sentía orgulloso de que Link complementara su varita. Usted no es ciego, al menos. Pero desafortunadamente, antes de que pudiera terminar, Link se movió bruscamente. Blandió la furia del rey dragón. A mitad de camino, la punta destellaba con una luz roja cristalina. Había activado el látigo de asesino de demonios. Una raya delgada de color rojo cristalino destelló y azotó la cabeza de Zoro. Fue tan rápido que llegó a 20 metros de Zoro en una décima de segundo. Al instante se fue a matarlo. Debido a las palabras anteriores de Link, Zoro había adivinado inconscientemente que Link usaría esta acción para mover el campo de batalla. Se burló. Buenos cálculos, pero es inútil contra mí. Olas de cristal. Whoosh. Un anillo de ondulaciones transparentes apareció a su alrededor. Al principio solo era tan alto como él y se extendió con él como el centro. A un metro de distancia, se convirtió en una gran ola. Después de otro metro, la ola se convirtió en una marea con arena y guijarros lanzados a su paso. La ola de cristal cubrió por completo a Zoro. Un instante después, se estrelló contra el látigo de asesino de demonios de Link. Whoosh. Agua y fuego chocaron y se levantó vapor blanco. El látigo asesino de demonios de Link serpenteaba a través de la ola de cristal, tratando de atacar al lanzador de hechizos detrás de ella, pero las olas parecían ser infinitas. El látigo siguió avanzando y evaporando las olas. Incluso creó un agujero de más de 2 metros de ancho en las olas. Pero después de 5 metros, consumió toda su energía. ¡Pof! La llama de Link se extinguió. Su ley de fuego estaba en el mismo nivel que la ley en la ola de cristal. Sin embargo, la diferencia en la escala del hechizo era demasiado grande. Zoro fue el vencedor en este choque directo de hechizos. Jaja, prueba el poder del mar. El rugido de Zoro viajó desde detrás de las olas infinitas. Su voz retumbó como un trueno. Link había perdido en la lucha del agua contra el fuego. Pero no estaba solo. Quema el aliento de dragón, gritó Gretel. Ella apuntó su espada mágica a las olas entrantes. Un pilar púrpura oscuro de la luz del fuego se precipitó hacia adelante. A mitad de camino, el pilar se transformó en un dragón en vuelo. Un instante después, hubo un gran auge.
el dragón de la luz se coló en el agujero en las ondas de cristal que el látigo de Link había creado. Las ondas de cristal de Zoro tenían una gran escala, pero, para defender el no rastreable látigo de Link, había elegido un ataque a distancia con lo que perdió mucha energía. El hechizo de Gretel, por otro lado, fue un ataque dirigido y tenía la ventaja creada por el látigo asesino de demonios. Con estos dos juntos, el agua y el fuego llegaron a un empate. Con una explosión, el vapor blanco se elevó y la luz del fuego se disparó en todas direcciones. Un enorme agujero se abrió en la horrible pared de agua. Ahora, Link estaba esperando esto. Instantáneamente activó la técnica de batalla flash instantáneo. Su figura se volvió borrosa y al momento siguiente, él estaba al lado del hombre vestido de negro. Él apuñaló su espada hacia adelante con la técnica de la espada del tiempo que acababa de adquirir. También agregó 10.000 puntos de poder del dragón. Él puso todo en este ataque. Si no tenía éxito, estaría muerto. Con esta puñalada, pasaron 100.000 años. Ese ataque fue abrupto como técnica de batalla, tampoco era necesario construir una estructura de mana. Por lo tanto, funcionó tan rápido que el oponente no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto. Zoro estaba sorprendido. Su hechizo había ido contra Gretel, y su poder se retrasó. Estaba completamente más allá de su expectativa de que Link podría lanzar un ataque tan fatal. Sin embargo, todavía era un mago legendario de nivel 13. A medida que sus pensamientos fluían, su cuerpo se desvaneció, se convirtió en una bola de niebla blanca que voló rápidamente. Mientras escapaba, las agujas de cristal aparecieron en el aire a su alrededor, perforaron hacia Link. Si Link no los esquivaba, se convertiría en un cojín. Si continuaba apuñalando su espada de esta manera, fallaría. Pero él no cambió su movimiento. Su espada siguió avanzando, pero a medio camino, la niebla blanca estaba a 100 metros de distancia. Se transformó de nuevo en un humano, mientras las agujas de cristal estaban justo frente a Link, a punto de apuñalarlo. Desesperación. Una bola de luz con un vórtice negro dentro apareció en la punta de la espada de Link. La punta se precipitó dentro de la esfera. Todavía ignoraba las agujas de cristal. Barrera de escamas de dragón, gritó Gretel. Ella lanzó un hechizo de defensa para Link. Un grueso escudo mágico apareció ante Link. Era un hechizo de nivel 11. Din, 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 din. Hubo sonidos de choques consecutivos. Fragmentos de cristal blanco aparecieron en la superficie del escudo rojo de 10 centímetros de espesor. Zoro había lanzado este hechizo a toda prisa mientras Gretel estaba preparada, así que ella tenía la ventaja. En el mismo momento, la espada de Link apareció detrás de Zoro. Este movimiento fue tan abrupto como antes. Él acababa de solidificarse y fue tomado por sorpresa. La espada de Link terminó apuñalada en su espalda. Vaporizar. Como alguien que había alcanzado el nivel 13 con sus propias habilidades, Zoro era verdaderamente poderoso. En el instante en que la espada entró en su cuerpo, su espalda se convirtió en vapor. Había esquivado la fatalidad de ese ataque. Luego la luz de vaporización se extendió al resto de su cuerpo y escapó de nuevo. No pudo evitarlo. Había calculado mal y se vio obligado a ponerse en desventaja. Cada uno de sus movimientos después de eso lo empeoró. Cada segundo que pasaba estaba al borde de la muerte. Esto también fue inesperado. Ahora, finalmente entendió que Link no había planeado mover el campo de batalla. Se había estado preparando para terminar la batalla. Link reaccionó rápidamente. Al ver que Zoro se había evaporado de nuevo, barrió la furia del Rey Dragón horizontalmente. Nitidez sin límites. Este efecto había sido elevado al más alto nivel. Incluso podría atravesar el bucle causal del tiempo, por no hablar de la niebla blanca. La hoja comenzó a desgarrar la estructura de la niebla. Si solo fuera la niebla la que se destrozara, Zoro no saldría herido. Él podría reconectarse rápidamente después de eso. Sin embargo, la espada de Link también tenía el poder del tiempo. El tiempo pasó volando. 100.000 años pasaron. En un instante, la furia del Rey Dragón primero rompió a través de la niebla blanca. Entonces la niebla rota viajó a través del tiempo, pasando milenios. Instantáneamente, ningún hechizo elemental en este mundo podría durar más de un día, y mucho menos milenios. Así que en el camino del tiempo, el hechizo terminó rápidamente, revelando el cuerpo de la carne. Al cabo de un rato, la carne se convirtió en escamas de pez negro y carne blanca. El cuerpo del pez comenzó a decaer hasta que finalmente se convirtió en ceniza. Puff. Link cortó la niebla blanca en dos con su espada. Cuando la espada pasó, cenizas gris blancas volaron hacia un lado. No importa lo
poderoso que fuera el hechizo, no podía sobrevivir el paso del tiempo. La bruma blanca quebrada se convirtió rápidamente en dos cuerpos. Link había cortado el pecho del cuerpo, reduciéndolo a la mitad. Zoro con túnica negra cayó al suelo. Ya no era un humano, era un pez gigante de escamas negra. Link no le dio ninguna oportunidad de defenderse. Apuñaló de nuevo, y apareció la esfera de la desesperación. Él iba a terminar con este tipo de una vez por todas. Pero Zoro no murió y ni siquiera lanzó un hechizo. La mitad de su cuerpo se convirtió en niebla blanca otra vez. Luego se transformó en un destello de luz blanca, escapando a una velocidad increíble. La espada de Link solo fue recibida con niebla blanca. No le quedaba mucho poder de dragón, así que no podía activar la técnica de batalla de la espada del tiempo. Tampoco podía dañar la niebla blanca. Con este retraso, la niebla escapó al mar y saltó, desapareciendo en el agua. El mar no tenía límites. No había manera de perseguirlo ahora. Solo quedaron dos objetos en la playa. Una era la mitad del cuerpo de pez de Zoro. El otro era su varita, la furia del dios del mar. Después de la huida de Zoro, la paz se reanudó en la superficie del agua. La luz seguía fluyendo en el aire alrededor de la isla. Era la matriz de runas. Las runas en el cielo se agrietaron y desaparecieron, una por una. Las cadenas alrededor de la isla desaparecieron por completo. Gretel se acercó. Al estudiar el corte en el cuerpo restante de Zoro, ella jadeó. Link, tu espada es tan poderosa. Antes de esto, ella había pensado que sería una batalla amarga. Al final, Link solo apuñaló su espada una vez, y Zoro ni siquiera pudo resistirse. Un mago legendario de nivel 13 se vio obligado a huir de solo uno de los ataques de Link. Link sintió que era por su poder del dragón. Casi lo había usado todo para este ataque, así que no sentía ningún orgullo en eso. Él se rió con ironía. Hay una delgada línea entre la victoria y la derrota. Si yo estuviera solo, no sería su rival. Había innumerables héroes poderosos en este gran mundo. De lejos, no era lo suficientemente poderoso. A Gretel no le importó. Está bien, rió. Es una vieja criatura que ha estado viva por quién sabe cuánto tiempo. ¿Cuántos años tienes? Cuando tengas su edad, podrás matarlo. Con solo el viento de tus estornudos. Mientras hablaba, cogió la varita de furia del dios del mar. Ella estudió la gema azul en la punta y se quedó sin aliento. Oye, porque creo que esto es un meteorito. Link, ven, mira. Esto es algo bueno. Capítulo 510. Un pedazo de meteorito de agua. Primera parte. Link se acercó para mirar más de cerca. Desde lejos, había pensado que la brillante gema azul era esférica. Al mirar más de cerca, Link notó que había algunos bultos en su superficie. Tampoco había runas talladas en ella. Simplemente parecía una roca pulida. Link sacó el fragmento de meteorito púrpura que se había solidificado y golpeó suavemente la gema azul. Luego raspó la superficie de la piedra, preciosa con uno de los bordes afilados de los fragmentos de meteorito, pero parecía que ni siquiera podía dejar una impresión en ella. Es extremadamente dura, exclamó Link. El meteorito en su mano era lo suficientemente duro como para dejar un rasguño en cualquier material del nivel 10. Incluso podría cortar a través de placas de metal con facilidad. No solo el fragmento de meteorito no pudo dejar una marca en la piedra preciosa, sino que este último tampoco pareció tener ninguna evidencia de manipulación mágica en él. Esto sugería que el origen de la piedra preciosa estaba lejos de ser ordinario. Lo que valía la pena mencionar fue el hecho de que la varita y la gema estaban basadas en el elemento agua, y las gemas de agua generalmente tenían una alta resistencia a las altas temperaturas. Después de pensar un rato, Link dijo: como todavía estoy buscando un material adecuado para humedecer, ¿por qué no desarmamos la varita? No creo que tengamos mucho uso para ella. Gretel no se opuso a esto. Adelante. Comparado con la piedra preciosa en ella, el resto de la varita era simplemente madera de desecho. Link sacó la espada furia del rey dragón y cortó la varita en dos. Sin su soporte de madera, la gema azul se desprendió de la varita. Tan pronto como consiguió la piedra preciosa, Gretel de repente le dijo: con Zoro derrotado, no hay nada que nos retenga aquí en la isla. ¿Qué hacemos ahora una vez que regresemos al castillo? Link se detuvo un momento y luego dijo: la isla carece de los recursos y las instalaciones que necesitamos para trabajar en el material de amortiguación, y también está el problema de la grieta espacial fuera del Valle del Dragón. Este era ciertamente un problema que ninguno de ellos podía evitar. No te preocupes, lo he pensado bien, dijo Gretel con una sonrisa. Extendió la mano y sacudió el brazalete verde oscuro en su muñeca. ¿Ves esto? Link lo miró y vio que el diseño de la pulsera era casi primitivo. Los encantamientos en él no se parecían a nada que hubiera visto nunca. Viéndolo,
Aún más de cerca, Link se dio cuenta de que solo podía discernir menos de la mitad de los encantamientos utilizados en él. ¿Qué es? Link había notado el brazalete en la muñeca de Gretel antes, pero como era de su propiedad personal, no le preguntó demasiado al respecto. El brazalete del Rey Dragón pasó de los tiempos antiguos. Si algo le pasara al Valle del Dragón, este brazalete nos lo notificaría, e incluso puede traerte conmigo a través de la teletransportación de larga distancia. Link se quedó sin palabras. Si ella hubiera podido teletransportarlos fuera de la isla todo este tiempo, ¿por qué no lo usó antes? Gretel le sonrió, torpemente. No pude activar la habilidad de teletransportación a larga distancia del brazalete porque antes no estaba en toda mi fuerza. Además, solo puedo usar esta habilidad una vez al mes. Como el Valle del Dragón parece estar bien en este momento, pensé que también podría guardarlo para una emergencia real. Su explicación le había parecido razonable a Link, pero aún así, sintió que había algo raro en eso, como si Gretel hubiera omitido otros detalles. Al ver el estado rumiante de Link, Gretel continuó. Aunque Zoro ha escapado con heridas severas, si abandonáramos esta isla, podría regresar para continuar devorando las almas de los habitantes de la isla. Aquí viven al menos 3 millones de personas. Link asintió, finalmente convencido por Gretel. Bien, entonces, vamos a empezar a trabajar en el material de amortiguación aquí. No debería llevarnos demasiado tiempo. Jeje, entonces volvamos. Honestamente, el castillo ha crecido. Además, no hay nadie más que nos moleste aquí. Su voz se apagó en un murmullo, y Link no pudo escuchar lo que dijo en ese momento. Los dos charlaron mientras volaban hacia el castillo lejos en el océano. Una columna de niebla se elevaba constantemente desde la superficie del océano. Era Zoro, el devorador de almas, cuyo cuerpo había sido partido por la mitad por Link. Su lesión era tan grave que solo podía mantener su cuerpo en un estado de niebla. Si tuviera que restaurar su cuerpo a su forma original, su estado severamente paralizado no sería capaz de contener su propia alma. Inmediatamente moriría en el proceso. No, necesito encontrar un nuevo cuerpo, pensó. Al ver a los dos dragones legendarios volando de regreso a la isla, Zoro descartó inmediatamente la idea de volver a la isla y consumir las almas de los habitantes de la isla para reponer su poder. Nadó más lejos en el océano en busca de un cuerpo adecuado para su alma. Permaneció en su estado de niebla mientras nadaba. El hechizo era extremadamente agotador, y no le quedaba mucho tiempo. A pesar de que el océano estaba lleno de todo tipo de vida marina, sus cuerpos eran demasiado débiles para soportar el peso de su alma legendaria. Después de buscar media hora en el océano, justo cuando parecía que su poder estaba a punto de agotarse, un pez espada de escama negra apareció frente a él. Su apariencia era casi similar a su cuerpo físico, y su nivel de poder era como máximo de nivel 7, que debería ser suficiente para contener su alma. Aunque Zoro no estaba muy satisfecho con sus opciones disponibles, se estaba quedando sin tiempo y sin poder. A regañadientes, se precipitó en el cuerpo del pez espada de escama negra. En un instante, el pez cesó todo movimiento. Sus aletas comenzaron a sacudirse salvajemente, todo su cuerpo tembló incontrolablemente como si estuviera siendo electrocutado. 10 minutos después, un brillo azul llenó los ojos del pez espada. Zoro había tomado con éxito el control de su nuevo cuerpo. Agitó una aleta y movió su cuerpo, sintiendo de cerca el poder en el que parpadeaba como una vela en el viento. Luego lanzó un largo suspiro. Me quedo con el nivel 8 de poder. Mi cuerpo ha sufrido graves daños, y he perdido mi varita mágica. Años de esfuerzo se fueron por el desagüe. Bien jugado, dragones. De ahora en adelante, ustedes son mis enemigos jurados. Aunque había perdido la mayor parte de su poder, Zoro tenía suficiente experiencia como mago de nivel 8. No tendría que pasar 1000 años para recuperar lo que había perdido. Si tengo suerte, volveré a mi poder legendario completo en un año o dos. No puedo volver a la isla ahora, pero aún puedo dirigirme a la costa del continente Firuman. Hay muchos barcos que pasan por la costa y el alma de un marino mortal a bordo debe ser unas veces más fuerte que un pez. De esta manera, podré volver a mi antigua gloria en poco tiempo. Con esto en mente, Zoro agitó su nueva cola y se impulsó lejos de la isla que había construido con sus propias manos, hacia el continente de Firuman en el oeste. El castillo de la isla. Link y Gretel finalmente regresaron al castillo. Después de descansar todo el día,
comenzaron a pensar en la mejor manera de forjar un material, humectante que pudiera soportar altas temperaturas. Le tomó a Link 3 días producir su círculo mágico experimental de nivel 20. En ese momento, Gretel había comenzado sus experimentos con muestras que habían recuperado del mar del vacío, incluido el meteorito púrpura, la piedra preciosa azul y el aguijón del 100 pies del vacío, para probar sus propiedades alquímicas. Cuando Link finalmente terminó con el círculo mágico, procedió a construir una serie de equipos alquímicos. Eso le llevó otros 2 días. Cuando terminó, Gretel ya había ideado un procedimiento alquímico concreto para su objetivo. Luego le explicó su plan a Link. Combinaré todas estas cosas para producir una pieza de material totalmente nueva. Tendrá la propiedad de soportar altos niveles de energía, pero, según mis estimaciones, solo podrá resistir el nivel 18. Link frunció el ceño ante esto. Hay una gran diferencia entre el nivel 18 y el nivel 20, ya sabes. Aunque solo había una diferencia de 2 niveles, los 2 últimos niveles después del nivel 18 eran las etapas más difíciles de alcanzar, especialmente el nivel 20, que existía en otro ámbito por completo. Reflexionando sobre esto por un tiempo, Link dijo, dejemos de lado esto por ahora. Comienza a hacer el material del nivel 18, y pensaremos en algo para mejorarlo a lo largo del camino. Gretel asintió y luego dijo, el proceso alquímico es extremadamente complicado. No creo que sea capaz de manejarlo por mi cuenta. Necesitaré tu ayuda también. Probablemente necesites dominar los conceptos básicos de la alquimia. No te preocupes, yo seré quien te guíe a través de esto. Link no parecía tener una opción en este asunto. Él dijo, bien, entonces, comencemos. Gretel entonces comenzó a enseñar alquimia a Link. La alquimia era esencialmente una enorme rama de la magia. Gretel era una maestra en alquimia, mientras que Link era un maestro en magia. Ambos estaban en el pináculo de sus respectivos campos. Todo y todos los demás parecían tan pequeños desde donde estaban. Link escuchó atentamente las enseñanzas alquímicas de Gretel y pudo absorber rápidamente todo lo que le enseñaron. Su habilidad en alquimia mejoró a pasos agigantados. Medio mes después, la habilidad alquímica de Link había superado al 99,9% de los alquimistas que vivían en el continente. Por supuesto, todavía había una pequeña brecha entre el nivel actual de Link y el de Gretel. Un día, estaba llevando a cabo un experimento de acuerdo con las instrucciones de Gretel, cuando de repente, una inspiración alquímica surgió de la nada en su mente. Se quedó atónito por un momento, olvidando por completo su trabajo frente a él. 10 segundos después, la mezcla en el caldero mágico que tenía ante él comenzó a hervir violentamente. Hubo una explosión más tarde, y la sopa dentro del caldero se esparció por todo el laboratorio alquímico. Gretel había escuchado la explosión e inmediatamente entró al laboratorio desde una habitación cercana. Vio que Link estaba irradiando con el brillo de un hechizo defensivo, y el resto del laboratorio estaba casi destruido. ¿Qué pasó? Gretel no entendió cómo Link pudo haber cometido un error tan explosivo. Al oír la explosión, los ojos de Link volvieron a enfocarse y se quedaron mirando a Gretel. De repente, pensé en una forma de aumentar el nivel del producto final hasta el nivel 19. Imposible, dijo Gretel negando con la cabeza. Ya he pensado en todos los procesos alquímicos posibles. Con los materiales que tenemos actualmente en la mano, lo más alto que podemos alcanzar es solo el nivel 18. Incluso una maestra de la alquimia como ella misma no podía lograr tal hazaña. ¿Cómo fue capaz un novato como Link de hacer tal cosa? Ella se negó a creer que él había superado incluso a su propia maestra.